Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día en el 100.9, desde ahora y hasta las 12 y alguito, somos Arriba el Día. Mañana pasadita por agua en el comienzo de la misma en Río Gallegos, pero con una temperatura agradable en nuestra capital provincial. 9 grados 8 la temperatura actual en Río Gallegos y 8 grados 2 la sensación térmica. La humedad es del 82% y el viento sopla desde el oeste a 11 kilómetros por hora. Este jueves, que tiene lluvias y lloviznas previstas para toda la jornada, y una máxima pronosticada en 16 grados. Y lo bueno es que hacia el fin de semana la climatología se presentará más o menos similar, no habrá vientos fuertes ni lluvias, así que muy probablemente el fin de semana sea para disfrutar. Como cada mañana, hablando de disfrutar, está Brian Álvarez, nuestro comandante, al mando de esta nave. Buen día, ¿cómo andan? Y el subcomandante también de este lado de los micrófonos, Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Bien, buen día Juli, buen día el amigo Arredondo. Muy buenas impresiones, sigo cosechando buenas impresiones de Rodri, ¿eh? ¿Qué tiene, una fotocopiadora? No, muy buena voz. Y buenas impresiones de lo de su trabajo. Yo dije que le está haciendo impresiones a color, fotopapel, que no sabía que estaba en otro rubro. No, porque aparte, si usted dice buenas impresiones, capaz que en su otro trabajo van a decir que están usando la impresora del trabajo. No, por favor. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Ya saben, Fotocopias Arredondo, Avenida Zapiola, esquina San Martín, a todo color. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, ustedes? Bien, por suerte, arrancando la jornada ya hace un rato. Pasadito por agua cuando venía camino a la radio hoy, pero parece que va a estar lindo la jornada. Sí. Yo en días así pienso que es un buen momento para jugar una torta frita a la tarde, pero para eso de las 8 o 9, para jugar un partidito, un entrenamiento, un turno o algo, porque cuando no hay viento y está así, amerita una hora de trote. Por lo O menos. matambre a la pizza. También, sí, podemos cambiar tranquilamente los planes. Me hiciste acordar que un día salimos de la radio con Sandro hace mucho tiempo, del U12. Cuando eran jóvenes. Cuando éramos jóvenes, hace 7 años más o menos, 6 años. Y lo acompañé, en ese momento estaba viviendo cerca de la zona de la ría, ahí atrás de la cancha de Ferro. Sí. Y ¿Él vivía por ahí? No sé si vivía por ahí o por qué razón, pero estábamos ahí. Y había una canchita de fútbol ahí. Sí. Claro. Estaba abierta. Sí. Y había unos pibes jugando, unos pibes que tenían 10, 11 años. Sí. Y le digo, Sandro, ¿le preguntamos si podemos jugar? Me dice, no, no da. Chicos, ¿están para jugar? Hay equipo. Hay equipo, 2 contra 2. Bueno, vamos a jugar. El nene de 10 años con Sandro y otro nene de 10 años conmigo. Terminamos jugando al fútbol después de la radio. Un día como hoy. Mirá, en la cancha de Ferro, la que es de césped sintético, la que está ahí afuera, la chiquita. La que está atrás como pegadita a las casitas. Hay unas casas. Ah, claro, sí, esa, sí. ¿no? Sí. Esa. Que tienen el tejido tan deteriorado que es accesible, ya no se paga el turno ahí. Uno va, si no hay nadie jugando, te mandás y jugás un rato. Pasás por el alambre. Claro, sí, así está. Es jueves, a pesar de que yo estoy experimentando un sentir de viernes, es jueves, casi viernes. Y te vamos a contar los principales títulos de la jornada en el habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés.
Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. En materia de noticias locales, tenemos que hablar de un anuncio que realizó el gobierno de la provincia en un plan ambicioso de infraestructura, de obras, que contempla el desarrollo de 1000 viviendas, de las cuales en principio 400 serían para nuestra ciudad, en planes o lotes, si se quiere, de 56 viviendas por etapa, digamos. También en estas obras que anunció justamente el gobierno de la provincia se incluye la modernización del Hospital Regional Río Gallegos y la creación para una nueva sede de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, justamente respondiendo a una demanda que fue presentada en lo habitacional por el Frente Sindical de Gremios, que justamente llevó un proyecto a la legislatura provincial, a lo cual el gobernador contestó: estamos trabajando en esa situación, y ahora la formalización o la oficialización o el anuncio de alguna manera de los planes justamente en este sentido por parte del gobierno de la provincia, que además incluye un nuevo centro integrador comunitario de 460 metros cuadrados para la articulación de actividades sociales, recreativas, deportivas, justamente para parte de la comunidad. Así que el gobierno de Santa Cruz oficializó en la noche de ayer, muy tarde hay que decirlo, para una noticia de esta envergadura, pero obviamente te la contamos, en lo que prevé ser de alguna manera, reactivación de la obra pública, que veremos en qué plazo se desarrolla y de qué manera. Volvió Hispano a competir en el marco de la Liga Argentina en un nuevo escenario en el gimnasio Eva Perón. Leo Méndez me mandaba un audio al respecto, me contaba que echaron a alguien de la cancha, no sé si por insultar o algo, pero no lo pude terminar de escuchar. Ahora lo voy a compartir después cuando pueda escucharlo bien, y le mando un saludo a Leo de paso. En este caso, el equipo que ahora dirige Pablo Castro, ex ameguino, ganó ante el Talar en su debut en la Liga Argentina 87-77 en este nuevo escenario que tiene la ciudad de Río Gallegos para los desafíos deportivos, para las competencias deportivas, y que ahora es la casa de Hispanoamericano, que debutó con indumentaria nueva desarrollada por la marca marplatense Atlantic Sport, que en este caso tiene una versión negra muy bonita, muy linda, y que le trajo suerte en su debut. Así que vuelve a comenzar la ilusión celeste, buscando de nuevo el ascenso a la Liga Nacional de Básquet, en este caso con victoria ante el Talar. Y una consigna que se pone en discusión de alguna manera por parte al menos de la comunidad universitaria o de la comunidad política también, porque en la UMPA
que está tomada, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, hay un grupo de jóvenes que disiente, y de hecho también la Juventud Radical plantea el debate, señalando que defender la universidad pública es no tomar la universidad pública, señalando que estamos en tiempo de exámenes y de definición de carreras para muchos, y que estas medidas perjudican la situación. Entonces también el debate a puertas adentro de las unidades académicas tiene que ver con la toma o no de las facultades. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. De la mañana, 2 minutos. Bueno, viajamos a Punta Arenas porque siguen todavía habiendo novedades del caso de la mujer que asesinó a su bebé de 6 días. En este momento, Sí. la autora del crimen se encuentra internada en el área de psiquiatría del Hospital de Clínicas de la ciudad, Ujú. después de haber intentado quitarse la vida. O sea, tuvo un episodio, ya sabemos que bien no estaba después de lo Sí. ocurrido. Ujú. Hubo declaraciones de ella días anteriores donde decía que había lamentablemente acudido a esa instancia del parricidio en virtud que ella había sido abusada. Efectivamente, efectivamente. Y por ahí vienen las noticias, Mm. exactamente como decís. Y obviamente, y esta decisión también, Sí. ¿no? De intentar quitarse la vida que la lleva a terminar internada en el Hospital de Clínicas. ¿Es correcta la información que manejás? También la justicia dictó prisión preventiva a pesar de esta declaración. También se confirma la causa de la muerte, fue asfixia por sofocación, tal como te comentamos Ujú. hace unos días. Y por otra parte también se supo que la defensa presentó un escrito que tiene como noticia esto que recién comentabas, Nica, que es que podría cambiar el futuro del caso si es que esto se comprueba, ¿no? Según la defensa, el embarazo no fue producto de una relación paralela, sino de un abuso sexual. Y a principio de este año, un dato también importante, la víctima habría sido víctima de violación, lo cual despierta una serie de problemas psicológicos que derivan en este desenlace. Esa es la estrategia de la defensa, contar el hecho desde enero y no desde que ocurre el crimen del bebé. Y la justicia le pregunta igualmente, ¿no? En esta declaración, en este escrito que presenta el abogado, le dice, bueno, pero ¿por qué no hizo la denuncia en aquel momento? Vale aclarar que hay que tener en cuenta que los avances en materia de derechos de la mujer en Chile no son los mismos que en No, Argentina. tal cual. Por eso la pregunta, ¿no? Ujú. ¿Y por qué no hizo la denuncia en el momento? Le preguntan. Y el abogado contestó que su defendida pensó que nadie le iba a creer, puesto que ejercía como trabajadora sexual en un local de la ciudad. ¿Bien? Así que estas son las últimas noticias del caso que conmueve, que conmociona a Punta Arenas. Prisión preventiva para la mujer que asesinó a su bebé de 6 días. Y nos vamos a Caleta, donde hay dos noticias principales. Por un lado, el corte de agua, que ya los tiene mal acostumbrados a los vecinos de Caleta Olivia, y por el otro, el paro de municipales, ¿no? El sindicato sigue denunciando presiones por parte del Ejecutivo, dice que los empleados municipales están lidiando con aprietes, dicen que están siendo extorsionados, y que las condiciones laborales no son justas, y que muchos de los empleados que no se pueden adherir al paro no se adhieren porque tienen miedo que le hagan descuento y el mes que viene no poder pagar las tarjetas de crédito, básicamente, ¿no? Y con estas deudas que tienen no le permiten poder comprometerse y no le permiten poder sostenerse en su vida y por lo tanto no comprometerse con esta causa, con este reclamo. Y bueno, el titular del gremio, Julián Carrizo, dijo que el intendente no tiene problemas financieros. Y con esto destapa, imagínate, la bronca de la gente, ¿no? Porque si uno decía una cosa y te dicen, che, mira, no hay plata porque no hay plata de verdad, porque no está entrando, porque ahora, si el titular del sindicato dice, mirá que plata hay, pero no te quieren pagar, bueno, ahí cambia un poco el tenor del reclamo.
dice que cuenta con sustento económico, pero hasta ahora las respuestas han sido insuficientes. Y en este momento se están concentrando los trabajadores, se están concentrando los trabajadores para continuar con el reclamo que por el momento parece que no tiene solución. Bueno, y una del Chaltén. En este momento empezaron a cobrar entradas a los turistas. Entrar al Chaltén a partir de hoy sale 30.000 pesos para turista extranjero. Si no me equivoco, 10.000 pesos para el turista nacional y 4.000 pesos para nosotros, los santacruceños. Para el Parque Nacional. Para el Parque Nacional, ¿no? Para el Parque Nacional, exactamente. Lo cual está muy bien. ¿O no? Digo, me parece que está bien, porque si vos te fijas... Es el mismo precio que si vos vas al Parque Los Glaciares. Claro, al mismo precio. Claro, 4.000 pesos para los residentes. Dijiste para nacionales 30.000. 10.000 10.000 para nacionales y 30.000 para extranjeros, sí. Pero está bien. O sea, digo, me parece correcto, ¿no? Digo, vos te vas a Chile y en Torre del Paine te arrancan la cabeza. No, olvídate, sí, imposible. Mucho más caro, de hecho. En ese sentido, no sé si será una tarifa unificada en algunos parques, pero un parque que no me pareció que es para nada caro, yo estuve ya hace 3 años atrás, Parque Nacional Iguazú. Mirá, las cataratas. Sí, cataratas. En comparación con los glaciares. Pero debe ser, no sé, habría que ver si no es un precio porque eso se establece a nivel nacional. Sí, por eso, a eso iba. Mismo, ¿no? Sí, a eso iba. No sé si... Vos solo querías presumir que fuiste a la catarata. No. Me parece. La catarata... No, vos sabés que sí. Bueno, lo cierto es que, digamos, vos mirá lo que pasa en Chile, ¿no? Sí. Vos vas a Chile, te cobran caro, Sí. no es barato entrar a No. Torre del Paine, y vos decís, bueno, lo justo es justo. Exacto. Digamos, yo vengo acá, conozco un lugar, me tienen que cobrar como lo harían en cualquier parte del mundo para poder cuidar el lugar, para poder garantizar que los lugares, que los baños estén limpios, que haya cabañas, que haya un puesto de entrada, para poder pagarle el sueldo a los guardaparques también. Eso está muy bien. Ahora la pregunta es, yo te hago una pregunta a vos. Si vos vas a un cine y entrás al cine y la película está empezada, Sí. o por ejemplo vas a un restaurante caro, te sentás a comer y te dicen, no, mirá, hoy tenemos milanesa con puré. Nada más. ¿Qué Bien. pasa? ¿Qué pasa? Pero si vos ya sabés que el restaurante solamente da milanesa con puré. Si lo sabés de antemano, está todo bien. Ahora, si vos te sentás y pagás el cubierto y te dicen, no, mira, tenemos milanesa con puré y pagaste el cubierto 10.000 pesos por cabeza. Y bueno, pero yo creo que el que va o a los glaciares o al Chaltén, el que va a los glaciares no espera ver las cataratas, o el que va al Chaltén no espera ver las cataratas, ya sabe con qué se va a encontrar más o menos. Sí, sabe con lo que se va a encontrar. Lo que pasa es que si yo te digo que están cobrando 30.000 pesos a los turistas extranjeros, o los precios que te acabo de decir recién, Sí. y las obras de adentro no están terminadas, no hicieron los caminos, no hicieron los senderos, no están terminadas las cabañas, no hay internet en las cabañas, los puestos no están preparados, no está terminado el puesto de entrada, digo, están cobrando entrada y no terminaron las obras. No Son es detallitos. no es Es para que tengan una experiencia silvestre, es como es claro, ¿no? para Es como- que sea lo más rústico posible. claro, es para conectarse más con la naturaleza. Pero claro, No lo vos había querés ir al pensado. medio de la montaña y tener wifi, hermano. Nah. Bueno, lo cierto es que la polémica viene por ese lado. La pregunta es, si bien puede ser de lo que vos decís, Juli, que esta cosa Nah, pero si se presume o se anuncia que va a haber internet, tiene que haber. No es que, cuando llegaste ahí, no, porque todavía no está terminada la obra. Es cierto lo que vos decís. entonces no está bien, ¿o no? No Y está pero bien. si con esa plata que se cobra ahora se reinvierte y se terminan las obras, Sí, pero no está bien. No está- es lo mismo, digamos, yo trazo el paralelismo, es lo mismo que ir al restaurante y que te pase eso, o que ir al cine que te digan, che, no, mira, la película ya empezó, y pues yo, pero vos, la hora dice que empieza a las 7 y ya está terminando, ¿cómo puede ser? Bueno, tapaste la entrada, estás adentro, ya está, ¿me entendés? Es como una, ya te abrocharon. no quiero decir la palabra estafa porque suena muy fuerte, pero más o menos, ¿no? Sí. Es como un engaño pichanga, porque te estoy cobrando por algo que no existe, Y bueno, por un camino que no hay, por una cabaña que no tiene internet, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. Bueno, entiendo. ¿sabes cómo cositas. se llama eso? Realidad virtual. Argentina. Argentina se llama. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día.
Bueno, en rechazo al veto del gobierno por las universidades, por el ajuste universitario, hay paro en todo el país de las universidades públicas. Este jueves, docentes y no docentes llevan a cabo esta medida de fuerza en medio del conflicto con el gobierno nacional por el presupuesto universitario. Arrancó a lo largo y ancho de todo el país esta medida. Se trata de un plan de lucha propuesto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales en repudio al veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. El Frente Sindical está compuesto por representantes de agrupaciones estudiantiles y del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, que definió el martes pasado las nuevas acciones a llevar a cabo por parte de personal docente y no docente en medio de este conflicto universitario. Así que en todo el país, y ya se prevén, luego de este paro de 24 horas, otras medidas que se llevarían a cabo lunes 21 y martes 22, esta medida de lucha que actualmente alcanzan a 62 universidades públicas. Ayer a la tarde fue, ¿cómo se dice? Tope de tendencia. En redes sociales, el triste desenlace que tuvo Liam Payne, el ex director, el ex integrante de la banda One Direction, ¿no? ¿Lo dije bien? Exactamente, bien. Bueno, el joven artista falleció al caer lamentablemente de un tercer piso en un hotel en Capital Federal. Hay distintas hipótesis que se manejan, entre ellas la de suicidio, también su lucha contra las adicciones, así que caló muy, muy hondo este trágico desenlace que tuvo la vida de este joven, porque un joven, sí, 31 años, estrella internacional, había sido parte de One Direction, esta banda británica que había surgido de un reality show de Factor X y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la década pasada. Hay una serie, se hicieron una serie de investigaciones en el departamento del hotel, en el cuarto, y bueno, hay distintas pruebas que se han realizado. Se habla en principio de, lamentablemente, consumo. Sí, bueno, la foto de la pieza no es bastante elocuente. Sí, es muy, muy elocuente, así que consumo de drogas ilícitas, ¿no? Sí. Exactamente, así que bueno, complicado el trágico final de este joven integrante de la banda británica. Jovencito que creció, subió a la fama rápidamente, un pedestal, ¿no?, de ascenso meteórico, ¿no? Y que después quizás... ¿Qué le pasa a la gente, no? Cuando sube de un día para el otro, vos pasás de ser un ciudadano común a ser un personaje famoso como él. Impresionante. Sí, impresionante. Hay que estar a veces... Te desborda, ¿no? Se le vamos a preguntar a Brian. Sí, bueno, vamos. Y bueno, la última que tenemos para este panorama nacional, y ya lo dejamos, es que por nuevo mes hay una disminución de un 22% del consumo masivo de distintos artículos de la canasta. Es el 9 meses consecutivo de saldo negativo o de derrumbe en este contexto de la inflación e ingresos que corren detrás de esta variable, ¿no? Los sueldos, ¿no? De esta manera el consumo aumenta una caída del 12% en lo que va del año, y se observa también una brecha que se da entre los precios promedios en los canales tradicionales y su impacto en la variación en los canales informales de venta de distintos productos. Por ejemplo, algunos rubros esenciales que han caído: la alimentación un 19,6%, la bebida sin alcohol, las gaseosas y aguas minerales y saborizadas 26,7%, llegó un acumulado. Higiene y cosméticos, una caída del 24,1%, y los perecederos un 16,8% en lo que es el mes, hasta el mes de septiembre, esta ostensible baja en el consumo de artículos de primera
necesidad en muchos de los casos. ¿A dónde va la plata ese 20% que se cae el consumo de alimentos? ¿Dónde está poniendo la plata la gente? En tratar de pagar los impuestos, puede ser, ¿no? La tarifa de gas, ¿no? Tarifa de gas, alimento Sí, y chau. sí, porque también a esto sumarle el fuerte incremento que han tenido las prepagas, ¿no? Y los servicios de telefonía o streaming en la Argentina. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Rápido que se me va la mañana, Brian. Un día como hoy en 1930 se inauguraba la línea B de subte que unía en aquel entonces las estaciones de Federico Lacroze y Callao, y ahora está desde el Bajo Porteño, desde Puerto Madero hasta Villa Urquiza. También en 1945 Juan Domingo Perón, por entonces secretario de Trabajo y Previsión, era ordenada su detención en la isla Martín García en medio de su creciente popularidad como funcionario del régimen militar que gobernaba el país por aquel entonces, al mando del general Edelmiro Farrell, que fue justamente el que ordenó su detención. Una multitud se reunió en la Plaza de Mayo para reclamar la libertad del entonces secretario de Trabajo y Previsión, y así nacía el Día de la Lealtad Peronista. También en 1951 la primera dama María Eva Duarte de Perón pronunciaba su último discurso desde el balcón de la Casa Rosada, justamente en conmemoración de este Día de la Lealtad. Ella venía muy debilitada por su enfermedad y pronunció un emotivo discurso justamente que fue recordado como el Día del Renunciamiento, en el que desistió de acompañar a Juan Domingo Perón, su pareja por entonces, en una fórmula para buscar la reelección. También se realizaba la primera transmisión ese día de la televisión argentina, al difundir justamente este discurso del que les estoy hablando desde la Plaza de Mayo. En 1963 nacía Sergio Goycochea en Zárate, provincia de Buenos Aires, gran arquero, destacado por su actuación en el Mundial de Italia 90, justamente cuando contuvo 4 penales, exactamente. En 1972 nacía Marshall B. Mathers III, conocido como Eminem, rapero estadounidense, el rey del rap, hombre que rompió las barreras étnicas, si se quiere, porque justamente era música que hacía y cantaba la comunidad afrodescendiente, y él era un blanquito de los suburbios de Detroit. La película 8 Mile retrata parte de su vida y es un peliculón además. También, un día como hoy, la Madre Teresa de Calcuta recibía su Premio Nobel de la Paz en 1979 por su reconocimiento a la labor humanitaria en favor de los pobres, enfermos y desvalidos. Bruce Springsteen, un día como hoy en 1980, publicaba su álbum The River, obra que es uno de los clásicos del rock y uno de los discos, el disco más vendido de la carrera justamente de Springsteen. Y es el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza. Vamos al revés, ONU, así que ponete a hacer algo por esta consigna. Todo esto sucedía un 17 de octubre como hoy. Te invito a que escuchemos la primera canción de la jornada. Escribinos el 1551 6051, 1551 6051. Saludamos al resto del equipo, a Fernando en la redacción, a Tony también en la redacción, a Lorena en redes, a María en el departamento de ventas. Después te voy a estar compartiendo el Brian número de III. María para que Brian III. sí, obviamente. Y te voy a compartir el número de María después para que publicites el nuevo día, porque hay mucha gente preguntando por los clasificados. ¿Cuánto cuesta, ¿cuánto cuesta publicitar el Nuevo Día? Una docena de facturas, maestro. ¿Cuánto es eso? Averigüe cuánto sale una docena de facturas y va a decir qué barato que sale publicitar Hace el mucho Nuevo que Día. no voy a comprar una docena de facturas. Pero Bueno, podés ir acá a la vuelta de una panadería, ¿no? Así que podés ir tranquilamente. paso por allá. Podés ir tranquilamente y averiguar y traes una docena. No, pero de quiero decir, es accesible, ¿no? Digamos, muy accesible. Bien. ¿Tiene para eso derecho a piso? No, nosotros, a mí esas cosas no me gustan, pero... Así me está diciendo Brian por un tema. No, pará. Son detallitos. Mañana voy a venir con la docena de facturas. 15 27 57 33 15 27 57 33 es el número de María, ventas Nuevo Día.
Hablas con María Oviedo y te sumás a la propuesta comercial para potenciar tu emprendimiento o lo que sea que quieras publicitar. Escuchamos a Eminem en el comienzo de esta jornada y enseguida venimos con más Arriba el Día. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it? Just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. And so the soap opera is told. It unfolds, I suppose, this old partner. But the beat goes on. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. No more games. I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5, and I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers, and there's no movie, there's no Mackay Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard, and it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this order caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her, too much for me to wanna stand.
has escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Sí, Brian, continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día, producida integralmente por Sandro Díaz, que fue el único que me olvidé de nombrar en el comienzo de esta jornada. Le mandamos un saludo a nuestro compañero que está en otras labores a esta hora, en otro rol laboral, pero que está presente, obviamente, como cada jornada. La primera comunicación de la mañana tiene que ver con el ámbito turístico y con esta temporada que de alguna manera, temporada alta digo, comienza a desarrollarse, que ha tenido seguramente, por ejemplo, para el Chaltén, su momento clave el fin de semana, con el aniversario, con la presentación de Siete Venas y la Coupé, que empieza justamente, o que es el puntapié inicial, si se quiere, de esta temporada alta, que se vendrá justamente primavera, verano y hasta marzo, abril, mayo, dependiendo cómo venga la climatología, que viene también de un antecedente inmediato que tiene que ver con el eclipse, que movilizó a San Julián, a Lago Posadas, a Perito Moreno, a Gobernador Gregores, entre otras localidades. Y para hablar un poco de ese ámbito que, al menos en el cierre de la gestión de Alicia Kirchner, se anunciaba que era el tercer ámbito productivo, si se quiere, que más recaudaba para la provincia, siendo el petróleo y la minería los dos primeros y el turismo el tercero. Está Rubén Martínez, el flamante secretario de Estado de Turismo de la provincia, que fuera director de turismo, hombre de El Calafate, que justamente nos atiende muy amablemente para hablar, ¿no?, del desafío que significa poder justamente desarrollar el turismo y seguir impulsándolo en nuestra Santa Cruz. Martínez, buen día, ¿cómo le va? De este lado Héctor, Rodrigo y Julián los saludamos. Buen día. Chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte, agradecidos por su tiempo, por su predisposición. Y consultándole cómo han sido estos primeros días, usted ya venía en la función, digamos, conocía desde adentro el organismo, como en su rol como director, pero ahora es el encargado de desarrollar, ¿no?, la línea de trabajo, ¿no?, los objetivos, y le pregunto justamente cómo están esos primeros días de gestión, esas primeras semanas. Sí, bien como lo decís. Yo vengo del ámbito privado. En el mes de julio comencé tomé el desafío de que me habían pedido el gobernador y el ministro para integrar la cartera en la dirección provincial. Y bueno, nada, como todo nuevo, viste, entrar a aprender rápidamente, a nutrirme de los chicos que eran los que sabían
toda la parte estatal, yo con mi impronta privada, imagínate que por ahí ya era eso lo que había que acomodar. Y bueno, no una vez que me encontré con, que ya lo conocía, pero la Secretaría tiene un equipo de profesionales increíbles, hizo que todo fuese mucho más fácil. Y bueno, comenzamos a desarrollar las tareas que teníamos en agenda por pedido del gobernador y del ministro Gustavo Martínez. Y a partir de ahí comenzó todo el trabajo que venimos desarrollando, que nos agarró con el tema de FIT, Eclipse y demás. Y bueno, cuando llegó el momento de aceptar este otro nuevo desafío de ser de la Secretaría, nada, viste como que venís en carrera. Vení trabajando, o sea que fue como cambiar el sello, pero seguías, o sea, fue eso, o sea, cambiamos el sello y había que seguir trabajando en todo lo que vine planteado para esta temporada. Como bien decís, ya la temporada empezó en Santa Cruz. Tenemos muchos desafíos muy buenos para llegar a cumplir hasta diciembre con nuevos proyectos de destinos emergentes, de instalarlos, nuevos productos y poder presentárselo directamente al operador mayorista nacional e internacional que tiene Santa Cruz, que hoy por ahí eran productos que los tenía la dirección de turismo o la secretaría de algún lugar, y bueno, había que tratar de promocionarnos, nos juntamos, empezamos a elaborar, desarrollar, y hoy son productos que están hablando muchos operadores mayoristas nacionales, ¿no? Por ejemplo, el tema de Ciudad de las Ballenas en Caleta, un proyecto que yo lo venía estudiando cuando venía estando del privado, y hoy estando del lado del Estado pudimos terminar de desarrollarlo para poder presentarlo en la Feria Internacional. Fue un éxito la presentación. Y bueno, nada, hoy estamos en la etapa, viste, de que el operador mayorista está consultando las tarifas, está viendo el tema hotelería, nada, es la última parte para poder desarrollarlo y largarlo al producto a la venta. Entonces, nada, es la parte del trabajo que nos pidió el gobernador, de instalar todos estos destinos emergentes y todos los productos que tiene la provincia definitiva, viste, si bien tenemos destinos que ya, viste, están instalados, bueno, a partir de esos destinos que están instalados, aprovechar y poder ese derrame de gente que tiene para los demás destinos de la provincia, y ese es el trabajo que venimos haciendo. Por eso fue como que la vorágine que venimos con el trabajo fue un poco, viste, de seguir trabajando. A mí me encontró el tema, yo estábamos en Puerto Natales, en una mesa binacional, cuando pasó todo esto, y era pegado al eclipse, y habíamos venido de FIT, o sea, esa vorágine nos llevó a eso, a seguir laburándolo y planeando todo lo que queda hasta ahora, hasta fin de año, ¿no? Martínez, hay un debate, si se quiere, presente en casi todos los ámbitos, diría yo, de la vida, más allá del turismo, respecto de qué es lo que le compete al Estado hacer, o en qué áreas inmiscuirse o digamos meterse y en cuáles no. Esta cuestión de nuestra crisis no económica de alguna manera vino a plantearse como, bueno, el Estado tiene que tratar de achicar su rango de acción pretendida para apretar, lo poco que tenga, apretar y no tratar de abarcar mucho, como se dice siempre, ¿no? Y usted viene de una conjugación, ¿no? Se habla, ¿no?, del mercado, se habla del Estado como cuestiones contrapuestas, pero usted viene del ámbito privado y de una experiencia en el Calafate particular que justamente conjuga, ¿no?, las virtudes y el emprendedurismo del sector privado y las oportunidades de articulación, de gestión que brinda justamente el Estado desde su palanca. Y le pregunto justamente por eso, por esa conjugación, ¿cómo puede potenciar al turismo en Santa Cruz? Vos sabés que es muy buena tu pregunta, porque sí, eso es, viste, siempre hasta dónde están los límites, quién tiene que pasar el límite o quién no. Uh-huh. Y vos sabés que desde el momento cero, cuando nos juntamos con el gobernador y con el ministro, fue mi idea plantear la forma de trabajo tiene que ser con mesas público-privadas, para en esa mesa se trate el problema de fondo, ¿sí?
y a partir de ahí, una vez que escuchás al privado cuál es el problema, buscar la solución en conjunto, ¿no? Porque por ahí vos escuchás a un sector del privado que tiene un problema, salís y tomás alguna medida para solucionarlo, y sin querer estás afectando a otro sector del privado. Entonces, la idea que tuvimos de trabajo fue sentar en una mesa a todos los actores, y a partir de ahí, cualquier situación que teníamos, problemas o lo que sea, lo tratamos en esa mesa, y de ahí se sale la solución. Se busca ahí la solución, y a partir de ahí es donde nosotros operamos, decimos, bueno, se toma esta determinación que no afecta a nadie y que pueda ayudar a cada región, a cada sector, a cada municipio. Y vos sabés que nos viene resultando muy bien. Gracias a Dios es muy acertado, porque quedó comprobado después del post-pandemia. Claro. Fue como que se marcó esto, ¿viste? Es la mezcla perfecta. Público-privado, trabajar juntos, el Estado, nosotros escucharlo, el privado, decirle cuál es el problema que hay, buscar la solución en conjuntos y llevarles este tipo de alternativas. Tenemos esta posibilidad, esta o esta, y buscar que no afecte a nadie, ¿no? Y bueno, creo que viene resultando, estamos teniendo muy buenos resultados en distintas zonas de la provincia. El previaje fue como el ejemplo más claro, ¿no? De esto que estamos hablando. Sí, totalmente. Creo que fue uno de las cosas más acertadas que tuvo para el sector, sin ningún lugar a dudas. Creo que fue una de las herramientas que marcó el antes y el después. Muchísima gente pudo conocer destinos de su país que no podía, gracias a ese plan, a ese programa. Y ojalá pudiéramos tener más previajes, porque creo que es una herramienta que rompió con la estacionalidad. Había destinos que eran estacionales y no había forma, y el previaje rompió con eso. Entonces, ojalá se pudiera restablecer ese programa, porque al sector le vendría muy bien. Y le pregunto por el presente, ¿no? Hay una situación económica, ¿no? Que hace que no todos tengamos la posibilidad de generar o de que se fomente el turismo regional. Bueno, el fin de semana pasado, que fue largo, se anunció que había sido dentro de todo bueno, pero también entiendo que a nivel turismo internacional, Argentina está en un momento que quizás no es tan bueno, porque se habla, ¿no?, del encarecimiento en dólares de nuestro país. Y le pregunto particularmente si esto en Santa Cruz se ha sentido. Sí, obviamente que a nivel nacional hoy el problema económico se va a resentir. Mucho de la gente que estaba acostumbrada a viajar hoy está decidiendo tiene otras prioridades, ¿no? El tema de esto de tarifas y demás en dólares, en algunos sectores sí quedó marcado, pero fíjate cómo empezó a marcar. Una vez que se consiguió tener el vuelo internacional que ingresa, viste, de Santiago de Chile, que tenemos un vuelo a partir de diciembre, cómo empezaron a crecer la cantidad de reservas a partir de ahí. Entonces, ¿qué lo marcaba? Nosotros necesitábamos tener hoy, sí o sí, un vuelo internacional que nos abriera el mercado, y de esa manera nos para en otra posición. ¿Por qué nos para en otra posición? Abrió otros mercados. Vos sabés que fue muy notable que a partir de diciembre nosotros tenemos reservas que han empezado a ingresar en la provincia de mucho mercado extranjero, o sea, estadounidense, asiático. Viste que asiático tenemos bastante. Sí. Pero se incrementó. Se incrementó porque por ahí los intertramos que tenemos dentro del país son caros. Ajá. O sea, el cabotaje... Sí, es decir, Buenos Aires Calafate, por ejemplo. O Buenos Aires Gallegos. Exacto. Entonces, exactamente. Entonces la gente opta, vamos a Patagonia. Entonces busca todas las alternativas que tiene de ingreso a la Patagonia. Entonces va a empezar a tomar así por sectores, y se empezó a notar. Ahora estamos trabajando, nosotros en conectividad seguimos trabajando día a día. Ahora tenemos reuniones, ahora en un ratito más tengo 2 Zoom, tengo con Aerolíneas Argentinas, tengo un Zoom, y tengo un Zoom más con JetSbar, para más conectividad a la provincia. Y también las aerocomerciales, con esto del cielo abierto y todo lo demás, está trabajando de otra manera. Tenemos si bien nosotros tenemos llegada, porque yo vení del privado, tenemos mucho
mucha conexión con esta gente, porque que llegaran a la provincia Flybondi y JetSmart fue un trabajo muy fuerte del privado también, ¿sí? En sentarse en esas mesas de negociación, en viajar a Buenos Aires, en contarle cuánto mercado hoy tendrían disponible. Es lo mismo que estamos haciendo ahora. Pero te digo que si nosotros podemos cargar un poco más los troncales, que son Comodoro, Gallego, Calafate, que son los que reciben cabotaje, Sí. y tener un vuelito más internacional, vamos a levantar bastante puntos más de porcentaje para esta temporada. Perfecto. Le pregunto por justamente el comienzo de la temporada alta y las gestiones y lo que se viene, porque tenemos la temporada de festivales, ¿no? Festivales locales. Bueno, está en Gallego la fiesta de la ciudad, en Los Antiguos la fiesta de la cereza, la fiesta, obviamente, la del lago del Calafate, que no hace falta que le explique. Y de qué manera se va a potenciar justamente esa temporada en la interrelación que entiendo debe tener usted con las secretarías de turismo locales, ¿no? Bien, vamos a hacer un calendario de fiestas. Ese calendario de fiestas provinciales se va a estar promocionando constantemente, ¿sí? Y ayudando a promocionar a cada uno de los municipios. Viste que ahora nosotros en FIT tuvimos reuniones con operadores mayoristas nacionales muy fuertes que operan con la provincia de hace tiempo, ¿no? Muchos de esos ingresan por la 3 y salen por la 40, ¿no? Ingresan por la 3, van hasta Ushuaia, después suben, van subiendo por la 40. Bueno, nosotros vamos a promocionar, o estamos tratando de empezar a trabajar con estos calendarios, sumárselo a que cada uno de estos empresas mayoristas tengan la información de todas las fiestas que tenemos, para que lo tengan en calendario. ¿Por qué? Porque por ahí están pasando en ese momento por San Julián, y es la fiesta popular de San Julián. Sí. ¿Entiendes? Entonces, todo esto vamos a empezar a hacer una promoción, vamos a empezar a trabajar en conjunto con las secretarías y las direcciones, venimos trabajando con ellos, estamos tratando de promocionar y fortalecer todo este tipo de eventos que tenemos provinciales, obviamente para poder, como te decía recién, ¿viste el derrame que vamos a tener de turistas nacionales y extranjeros? Va a haber muchos turistas que va a andar en el motorhome, el del rentacar, es algo que también se instaló después de la pandemia. Entonces, eso va a seguir creciendo año tras año, entonces tenemos que aprovecharlo. Tenemos que trabajar fuertemente en eso, empezar a direccionar nosotros a qué mercado vamos a ir apuntando y tratar de traer. Si bien el extranjero va a ser muy importante en este año con el problema que vamos a tener por ahí económico en el país, hay que potenciarlo. En el turismo, te digo, extranjero regional y bueno, obviamente estamos mucho con el mercado estadounidense, que está creciendo bastante en el ingreso a la provincia, el brasilero, que en regional es muy potente, y el europeo, que hay que empezar a trabajarlo para levantarlo, porque teníamos muy buena cantidad de turismo europeo y empezó a decaer. Está bien, tenemos un montón de crisis y demás cosas que también la tiene el mundo, la tiene Europa, el tema de guerras y demás, pero bueno, es una cosa que nosotros tenemos que apuntar para crecer en que esta temporada, fortalecer un poco y pensando fuertemente en la temporada invernal y comenzar la próxima temporada 25-26 con unos parámetros mucho más elevados que creo que va a ir sucediendo de a poco. Rubén, buen día. Héctor lo saluda. Lo escuchaba atentamente y al inicio de la nota mencionaba el potencial o darle lugar a destinos emergentes en Santa Cruz. Sí. ¿Por Sí, dónde? sí, sí. ¿Es algo ya pensado, o sea, que podría tener ejecución o acción ya en la temporada? Sí, ya estamos trabajando. Estamos potenciando destinos emergentes, estamos trabajando fuertemente con Fitzroy Jaramillo, con la historia de Santa Cruz. Tenemos la parte jurásica en las Heras, Truncado. Estamos trabajando, es más, dentro de este proceso que se llevó en la zona, en FIT, en la Feria Internacional con estos operadores mayoristas, en esa mesa, con los operadores mayoristas, estuvieron sentados la gente de Fitzroy Jaramillo, la gente de Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos. No estaba presente la gente de Gregores y Lago Posado, ya que estuvo en la secretaría, para potenciar a todos esos destinos con estos operadores mayoristas, que como te decía recién, ya entran a la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Pero pasan por Jaramillo y no saben del bosque petrificado.
Claro. se pasan en la ruta, Ujú. ¿entendés? Entonces, Claro. hay otras acciones que estamos tratando de realizar, que vamos a ver si podemos terminar los proyectados que tenemos y poder ver si lo tenemos para lanzar antes de fin de año, ojalá sea así, que es potenciar el Santa Cruz inteligente y tener información de cada uno de los destinos en cada ruta. Es algo que venimos trabajándolo, pero lo que estamos tratando es que mucha gente que pasa por la 3 no sabe las maravillas que tiene Deseado, el bosque petrificado, el rancho patagónico, o mirá lo que te voy a decir, en Fitzroy pasan sin conocer toda la historia que tiene Fitzroy. Y te va a parecer una locura, pero si vos haces el city tour que te hacen los chicos de turismo de Fitzroy, contándote toda la anécdota del pueblo, la historia que tiene Santa Cruz ahí, es increíble. Entonces, a partir de todos estos desarrollos y las cosas que está pidiendo el gobernador y desarrollos que estamos haciendo, potenciar todos los destinos es el punto donde tenemos que marcarnos. Imagínate que con gobernador Gregores hemos tenido reuniones con la intendenta, con Karina Bozo y con Marcelo, el subsecretario de Turismo, para poder empezar a generar cosas y no dejar que Gregores sea un lugar de paso. Como también los hicimos con Zulma para que los antiguos deje de ser un lugar de paso. Tienen muchísimos atractivos, muchos lugares de la provincia, y hoy por hoy son lugares de paso porque falta potenciarlos. Bueno, ese es nuestro trabajo que lo estamos desarrollando, estamos armando equipos y estamos buscándole todas las bellezas que tiene ese lugar, potenciarlas. Por ahí sentamos con la gente de desarrollo, terminamos de armar el circuito y se dispara. Ponele ahora en Gobernador del Oeste, la municipalidad muy acertadamente va a hacer una línea regular a Parque Nacional Perito Moreno. ¿Viste? Entonces, Sí. algo que vos, de esa manera, te hace todo mucho más sencillo porque te ayuda a que vos potencies un lugar donde ya deja de ser un lugar de paso, va a ser un lugar de pernocte, va a tener un vehículo que los va a llevar van a llegar hasta Gobernador Gregores, hay un vehículo que los va a llevar al parque, van a hacer todo el circuito, todo lo demás, salen, los volvemos a llevar a Gobernador Gregores. O sea, ese tipo de acciones son las que estamos trabajando y estamos potenciándola en toda la provincia. Y así que por eso vamos a trabajar fuertemente en estos destinos emergentes para potenciarlos y ponerlos definitivamente en el mapa del turismo. ¿Viste? Es como que sacamos cada uno sus productos y los vamos a poner en la góndola para que el mayorista los empiece a tomar y los empiece a ver, empiece a observarlo. Porque es distinto, por ahí nosotros notábamos, cuando vas a una feria, de que está, ponele ejemplo, ponemos la municipalidad o el municipio, ponele de Gobernador Gregores. Muchas veces un operador mayorista no ve una relación de sentarse a hablar con la gente del municipio a veces, ¿viste? Ahora, si nosotros le proponemos que tiene un producto, que Gregores es el corazón de la pesca santacruceña, wow, ahí te llama la atención, decir, che, mirá, turismo de pesca, hay muchos lodge, entonces, a partir de ahí es nosotros que estamos tratando eso, de potenciar cada producto que tiene cada localidad de la provincia y ponernos definitivamente en góndola para que ya Santa Cruz, ese tipo de destinos, están en el mapa del turismo. Entonces ese es el trabajo que venimos desarrollando de la Secretaría, que es mucho y nos va a llevar un poco más de tiempo seguramente, pero bueno, venimos con mucha intensidad y muchas ganas y con mucho apoyo de los municipios. Eso es importantísimo, entendieron inmediatamente lo que queríamos, lo demostraron cuando hicieron lo del eclipse que ustedes estuvieron nombrando, poniéndose un evento de eso al hombro y saliendo espectacular. Se da cuenta que cada municipio estaba acostumbrado a hacer este tipo de evento, no sé, 3 veces por mes. Estar en todos los detalles, ¿no? Entonces realmente te pone muy orgulloso de saber de que vos podés hablar con ellos e inmediatamente captaron cuál era la idea, aprovechar que era un fan tour y fan press impresionante para la provincia y no desaprovecharlo, ¿viste? Entonces pusieron toda la carne al asador para que todo el mundo hablara de Santa Cruz. Yo decíamos, vamos a hablar 3 días, 4 días, más de 10 días estuvo hablando de Santa Cruz en el mundo por este fenómeno. Y eso es gracias al mérito de que cada municipio entendió inmediatamente lo que necesitábamos y qué es lo que queríamos hacer. Y bueno, eso hace que sea todo más fácil trabajarlo así. Rubén Martínez, secretario de Estado de Turismo de la provincia de Santa Cruz, ha sido usted muy amable y le agradecemos por ello y obviamente estaremos en contacto seguramente en un futuro próximo. Chicos, muchísimas gracias a ustedes, a disposición cuando quieran y bueno, nada, acá estamos cuando lo requieran. ¿Sí? Un saludo para todos. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Allí pasaba Rubén Martínez, el flamante secretario de Estado de Turismo, el día del eclipse
2 días después del eclipse fue que asumió justamente como secretario de Estado de Turismo y como ustedes lo escuchaban, viene del ámbito privado, desde el Calafate, donde justamente desarrolló parte de su carrera como empresario del ámbito turístico y ahora justamente es parte de la gestión pública, si se quiere, del gobierno provincial. Nos vamos a ir a la calle, hablando de City Tour. Nos vamos de City Tour con Karina Taverne en el móvil, auspiciado por Zona Franca Tech, nuestra compañera. La calle está en la calle y justamente se fue hacia Avenida San Martín, a las puertas de la Caja de Previsión Social. Y les aviso, para quienes vengan hacia el centro, San Martín y Ramón y Cajal está cortada, así que van a tener que desviar por Errázuriz. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Recién le contábamos a la gente que nos ve a través de el vivo que estamos realizando que ustedes estaban ya con medidas de acción directa, con 2 jornadas de paro que cumplieron esta semana. Parece que no hay respuestas, al menos que los pueda satisfacer en la paritaria salarial, y ahora también otra jornada de visibilización. Resuminos, por favor, cuál es el cuadro de situación. Bueno, el cuadro de situación que hoy nos encontramos en Caja de Previsión Social es que no nos convence la oferta salarial que llevaron a la mesa, tan solo un 3%. ¿Eso fue lo que ofrecieron, un 3%? Un 3%, sabiendo que para funcionarios, secretarios y subsecretarios para arriba de Estado, 1.500.000, sí, es una falta de respeto, ¿no? Así que los compañeros decidimos hacer esta medida de fuerza y vamos a seguir hasta que no sintamos que no somos escuchados. También sí, el Ejecutivo se está manejando de manera arbitraria en ciertas cuestiones, con lo que tiene que ver nuestro convenio, que no está siendo cumplido, ¿sí? Nosotros tenemos un convenio que, por ejemplo, las jefaturas de departamento tienen que ser ocupadas solamente por personal de planta permanente de la caja, sí, cuando no. ¿Sí? Cuando no, quiere decir que no se está cumpliendo. Exactamente, eso. Que son ocupadas por cargos políticos, por así decirlo, ¿sí? Sí. Y eso molesta mucho, que tanto que costó conseguir en nuestro convenio no se esté cumpliendo. Ok. ¿Cómo está el tema de la mesa salarial, esto que les ofrecieron? Un 3%, ustedes llevaron adelante un paro de 48 horas, martes y miércoles, ¿fue así? Así es, nosotros llevamos un paro que se consensuó en asamblea de 48 horas y hoy nos enteramos ayer que nos cancelaron las mesas, la teníamos para mañana y lo cancelaron para la semana que viene, es decir, la van pateando, para desgastar, ¿no? Pero lo que están consiguiendo es esto, que vamos a seguir y vamos a profundizar las medidas de fuerza. Es decir, ustedes tenían ya fecha convocatoria de paritaria para mañana, día viernes, y la pospusieron. ¿Dieron algún argumento, algún motivo de esa decisión? No, siempre los mismos pretextos, ¿sí? Es decir, trabajo, no puede, si no, pero yo sé que trabajo y el Ejecutivo se manejan de la misma línea. Entonces, bueno, eso hizo que hoy, ¿cuál es la decisión que ustedes tomaron? ¿Hay atención, no hay atención en la caja? Hoy se está atendiendo al público, porque han venido varios personas afiliadas y se lo ha dejado pasar. Hay personal adentro trabajando, ¿sí? Y sí quiero decir que si es que no somos escuchados, vamos a seguir con las medidas de fuerza. Hoy retención, mañana retención, lunes y martes vamos a hacer un paro, ¿sí? ¿Esto ya está decidido, 48 horas de paro para el inicio de la semana que viene? Sí, lo consensuamos hoy en una asamblea con los compañeros. Perfecto. ¿Y la convocatoria para cuándo es de la semana que viene? ¿El miércoles? El miércoles. El miércoles, ok. Bueno, entonces ya está establecido, sigue el quite de colaboración hoy, mañana, 48 horas de paro que se repiten la semana que viene y esperan una mejora.
sustancial en la oferta de la paritaria salarial. Y todos esperamos eso, ¿no? Y cruzamos los dedos que realmente que seamos escuchados o que escuche la persona que tenga que escuchar que con un 3% no es nada, ¿sí? Y hay plata en la provincia, porque se dan aumentos encima abismales, ¿sí? 1.500.000 de función. ¿Esto fue lo que nos decías para los cargos de subsecretarios en arriba? Exactamente, que ahí entra el mismo gobernador, diputados, para arriba, es decir, para nosotros no hay plata. Es decir, yo creo que tendría que salir de otros entes, ¿sí? Apoyar, porque decía, no se puede decir. Con este aumento no llegamos a ningún lado, son 30.000 pesos, 40.000 pesos. Bien. Bueno, Emiliano, te agradecemos mucho este tiempo que nos cuentes cuál es el cuadro de situación y nos has dado las novedades que han decidido hace un rato nada más. Así es. Así que bueno, vamos a continuar. Muchas gracias de ya por haberte acercado y conversado con nosotros. Ahí pasaba Karina Taberna desde el móvil de Nuevo Día, dialogando con trabajadores, con representantes de trabajadores de la Caja de Previsión Social. Como escuchaban ustedes, hubo paro el martes, miércoles, por una insuficiente, consideraron ellos, oferta salarial de apenas un 3%. Tenían paritaria mañana viernes, pero hoy, cuando llegaron a su lugar de trabajo, se enteraron que la pospusieron para la próxima semana y dijeron así, bueno, hay quite de colaboración y paro también en esta jornada, por eso habían cortaron justamente San Martín y Ramón y Cajal y se manifiestan a las puertas del órgano previsional. Me cuentan que también, para vos que estás transitando la ciudad y atenti a lo que pueda llegar a suceder ahí, Alcorta y Chacabuco está cortada porque los muchachos de la UOCRA han vuelto a su sede histórica en el centro de nuestra ciudad y hay desavenencias, voy a decirlo elegantemente, entre facciones, como ya venimos acostumbrados, y se hablaba de que llegaría un representante del gremio a nivel regional, por lo cual quieren justamente manifestar su descontento a uno de los muchachos, y obviamente hay otro de los muchachos que bancan a la gestión, entonces hay que estar atentos a lo que pueda llegar a suceder. Un día como hoy se publicaba El Río, el álbum doble de Bruce Springsteen o The River. Y justamente vamos a escuchar al boss, al jefe, con Hungry Heart. Enseguida continuamos con esta propuesta llamada Arriba al Día. That don't
Tu jornada comienza con el mejor rock nacional. Silencio. Sentí las mañanas a puro rock en esta primavera 2024. Radio Nuevo Día. Música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. En distribuidora Tía María, para este Día de la Madre, te esperamos con importantes premios. Con la compra de frutas, verduras, encurtidos, frutos secos, el día 20 de octubre en el local de Entre Ríos 468, ganate 3 órdenes de compra por 50.000 pesos y una cena para 2 personas en un importante restaurante de la ciudad. Tía María te espera con promociones semanales y todos los productos que te gustan. Tía María, todo fresco y suelto. Y muy feliz Día de la Madre. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Buscas algo especial para encender la pasión o sorprender a esa persona especial? En Salomé tenemos lo que necesitas. Déjame la espalda rasguñada como Kiri.
Nos encontrás en Galería Pardo, Sapiola 1082, local 10, de 17 a 20 horas. Y en Galería Macatoviano, de 15 a 20. Ofrecemos sex shop, lencería erótica, pijamas y ropa interior hasta el talle 64, tanto para hombres como para mujeres. Además, trabajamos hasta en 3 cuotas sin interés. Y si abonas en efectivo, transferencia o débito, te damos un 20% de descuento. Síguenos en Instagram como @Salomé10shop y en Facebook como Salomé Morales. Para consultas, llámanos al 2966 53 58 33. Salomé, donde la sensualidad no tiene límites. Atención Río Gallegos, si necesitas moverte por la ciudad, somos tu mejor opción. En Taxis Malvinas Argentinas te ofrecemos un servicio las 24 horas, incluso los feriados. Con más de 35 coches, garantizamos sin demoras y con la mejor atención. Además, por el Día de la Madre, te regalamos increíbles premios. Primer premio, 200.000 pesos. Segundo premio, 100.000 pesos. Tercer premio, una cena para 2. Solo por usar nuestros servicios recibirás un bono gratuito para participar en el sorteo. Sí, escuchaste bien, sin costo adicional. Llámanos al 444400 o 444401 o escríbenos por WhatsApp al 2966 401435. También seguinos en Facebook como Radio Taxi Malvinas Argentinas. Taxi Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Si formás parte de una asociación civil, fundación, cooperativa o agrupación de vecinos organizados y tenés un proyecto o idea que busca el bienestar en tu comunidad, esta iniciativa es para vos. CGC lanza para toda Santa Cruz la 4ª edición del programa de fortalecimiento, que busca generar transformaciones positivas en nuestras comunidades a partir del desarrollo de las organizaciones que la conforman. Ingresá en www.fortalecimientocgc.com para inscribirte en el evento lanzamiento y conocer todo sobre este programa. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon Apetito es el lugar. Bon Apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones.
No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En octubre DM está de cumple. Cumplimos 29 años y tiramos muchas promos por la ventana. Celebramos un año más juntos a los comerciantes argentinos. DM en octubre está imparable. Mira todas estas promos que tenemos para vos. Ingresá a dmgroup.com.ar/aniversario. Todas las semanas nuevas promos imperdibles. Anímate, unite a la gran comunidad de Cuota Diaria. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Continuamos en Arriba al Día en esta propuesta de mañana, de jueves, en este caso 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. Pero no sé, che, acá a nivel local, ¿cómo será esa situación? No he visto actos, convocatorias, conversatorios de mateada, no vi nada en particular. No se ha visto, no se ha visto. ¿Qué pasa con el peronismo local? Y eso que es un día importante, ¿no? Porque un día como hoy se catapultó el peronismo. O sea, Perón se consagró, digamos, previo a las elecciones, se dio en Plaza de Mayo, como contaste al principio. Digo, es un día muy importante, no es cualquier día. Y en un hecho inédito de la historia de la política argentina, porque nunca, ni antes ni después de eso, a un secretario de Estado, que es un rango segundo, tercera línea incluso te podría decir un gobierno, se lo fue a buscar de tal manera, ¿no? No existe Lo sacaron de la cárcel y lo llevaron al balcón. Tal cual. ¿No? Tal cual, Para que hable, una cosa insólita. Y bueno, marca un precedente de una fuerza política que es característica indispensable para analizar nuestro devenir histórico. Para algunos, la condena histórica a la mediocridad, ¿no? Para quienes hoy gobierna, por ejemplo, y sus coaliciones satélite o sus fuerzas políticas satélite, como el PRO o Juntos por el Cambio, si se quiere. Pero para otra porción importante, quizá podemos dividir en mitad y mitad para no ser injusto. La libertad no avanza, ¿no? No, pero digo que para otros, para otros, o para la otra vereda, es, digamos, el piso o la fuerza que otorgó el piso de derechos laborales. Hablamos del otro día del Estatuto del Peón, ¿no? En el medio de un cambio, ¿no? En la vida de Argentina, que empezó a pasar desde el campo hacia las ciudades. También se establecieron derechos para esos trabajadores que llegaban a la ciudad y que se empezaban a conocer, ¿no? Las condiciones en las que muchos vivían, ¿no? Que se tenían que bañar con el ganado y demás.
se estableció el derecho a que pudieran tener una ducha, que hoy lo asumimos como algo normal, pero que en ese momento fue significativo y hasta incluso revolucionario, ¿no? Criticadísimo el estado de bienestar, ¿no? Criticadísimo, pero también el estado de bienestar viene a ser una solución a las salvajadas del capitalismo. Es el mismo capitalismo el que recurre al estado de bienestar para resolver las cosas, y en eso y de esa manera se explica un poco el surgimiento de Perón, que supo aprovechar el contexto para aplicar todos estos beneficios para los trabajadores que vos decís. Sí, en contexto histórico internacional también, no olvidarse que la irrupción del peronismo, o de Juan Domingo Perón, se da en el contexto ya de finalizando ya la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿No? Donde ayer escuchaba un análisis pertinente que hacía Guillermo Moreno, en el caso de él, siendo o perdonando de alguna manera o entendiendo a Carlos Menem, porque claro, el surgimiento de el peronismo como movimiento, ¿no? Y como partido político, como fuerza política, viene justamente en un tiempo, como dice Nica, donde los nacionalismos se potenciaron, porque justamente la Segunda Guerra Mundial había decantado hacia ese lado. Y él dice, bueno, cuando asume Menem se cae el muro de Berlín y se terminan los nacionalismos y se convoca el globalismo, y ahí es donde Menem, que había militado 50 años el peronismo, que era nacionalismo puro, tuvo que reconvertirse y ser neoliberal. Más allá de eso, la amplitud, ¿no?, del espectro de quienes se reconocen como peronistas, porque bueno, si va a las bases, digamos, o a la doctrina o a los puntos fundamentales, está bien claro, ¿no?, o están bastante claros sus búsquedas, pero después cada quien se asume peronista, ¿no?, y lo representa de alguna u otra manera. Por eso podemos poner a John William Cook y a Menem, por ejemplo. Con sus tendencias, ¿no? Claramente, sí. De derecha, de izquierda. Sí. De centro. Y de hecho, creo que todos los espacios políticos de la Argentina tienen peronistas. Hasta La Libertad Avanza, el PRO, bueno, Pichetto fue candidato a vicepresidente de Macri, ¿no? Y el hombre se reconoce como peronista, de centro derecha, claramente. Grabois o adoptó el peronismo, no sé si es peronista tanto como decirle, como otros peronistas, ¿no? Pero se reconoce dentro de ese aspecto. Y bueno, pero eso, yo creo que también la vara del peronómetro la pueden sacar y medirse entre los propios peronistas. Yo no soy peronista como para decir quién es más o menos peronista, ¿no? Yo soy peronista de Perón. ¿Sí? Mirá vos. Estamos en un cambio. Bueno, el gobernador nuestro, históricamente, yo no sé si seguirá, pero digamos, profesando las mismas ideas, pero sí, históricamente se reconoció peronista, ¿no? Estamos en un cambio de época también, donde parece que los ideales se negocian, y donde si no te gustan mis principios, tengo otros también. Claro. Sí, también, tengo otros para ofrecer. Tampoco. Mira, pasa. Yo creo que el peronismo también tiene mucho de eso, ¿no? Lo pragmático del peronismo tiene que, o lo caracteriza de esa manera también. No sé si es cambiar los ideales, sino hacer que la praxis o en los hechos uno pueda ejercer su gestión, ¿no? Y si hay que acomodarlo para un lado o para el otro, hay que hacerlo. Porque muchas veces, más allá de las ideas que tenga un referente político, de su ideología, también el contexto manda. Sí, los contextos históricos internacionales que por decantación llegan al continente, ¿no? Claramente. Como es cierto esas adecuaciones que han tenido quienes eran o llevaban el peso de la dirigencia del peronismo. Claro. Bueno, Perón, Alberto Fernández, creo que no tiene nada que ver con Perón y se asume como tal, ¿no? Viste que todo puede pasar hoy. Y cuando todo puede pasar es como que te da la impresión de que el barco puede virar para cualquier lado. De que nada puede pasar también. Sí, viste, como es una época muy particular. Por eso este 17 de octubre, creo que para el peronismo no es cualquier 17 de octubre, es un 17 de octubre bastante particular, porque se está rearmando, porque se vienen las elecciones del PJ ahora el mes que viene. Y que lo encuentra en crisis también, en una crisis existencial. Además. No de subsistencia, porque yo creo que más allá de Milei y demás,
claramente va a seguir porque es cultural también. Pero sí en una cuestión existencial de no saber cómo y para dónde ir. Sí, tal cual, exactamente. A nivel nacional, a nivel provincial. Pero es como que no saben para dónde van, pero igual siguen unidos. Es que ese es el problema también, me parece. O sea, si vos no sabés para dónde vas, con quién vayas, es anecdótico. Es como que yo les diga, muchachos, ¿vamos de viaje? Bueno, pero ¿a dónde vamos? No importa, súbanse. Y después resulta que llegamos a, no sé, un lugar que a vos no te gusta. Fuimos a Caleta, Olivia. Pero yo pensé que íbamos a ir al Calafate. Sí. Y una vez que estamos ahí, esa genera el problema, porque no, pero... Y bueno, me hubiese dicho que íbamos a venir hasta acá. Lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández es clarísimo. Siguiendo el acting, ¿no? Bueno, pero yo te dije, yo te avisé. Te avisé que íbamos en busca del poder, que el camino en busca del poder no importa todo. Estamos buscando el poder, una vez que llegamos ya está, ¿o no? Estamos en Caleta ahora. Y pero el poder, ¿para qué lo querés? Para gobernar, para poder tener influencia, para poder, digo, se me ocurren un montón de cosas, pero digo, estamos en Caleta ahora, ¿o no? Ya llegamos. En algún momento vamos a llegar a Calafate, te digo yo, que vos querías ir a Calafate. Y al final nos quedamos en Caleta o nos vamos a la acera. Entonces, ese es el problema. ¿Para qué? ¿Para qué querés que viajemos con vos? Y para disfrutar del recorrido y ir a conocer lugares. Listo, vamos. Ahora, si vos me decís, no, porque yo no quiero disfrutar del recorrido, yo quiero ir a Calafate. Yo quiero conocer Calafate y no quiero viajar, no quiero... Listo. Entonces ese es el problema. No hay un para qué o por qué nos vamos a juntar. Porque si nos juntamos y después vemos, y en el vemos están todas las diferencias que se evidenciaron durante el gobierno de Alberto Fernández, terminan no siendo nada. Ni para un lado ni para el otro. Porque una medida es para compensar a uno, otra medida es para conformar a los otros. Y ese es el problema de un encuentro o de una gama amplia, de una alianza política. Cuando no hay algunos preceptos, 10 preceptos iniciales, que vos digas, bueno, vamos a ir por esto. Alberto Fernández dijo que venía para ir por los últimos, para brindarles una mejor calidad de vida. Y durante el ejercicio de su gobierno, fueron todas internas, fueron esto, me dijeron, etcétera, y no se resolvió nada. Y no fueron ni por los últimos, ni por los primeros, ni por los segundos, no fueron por nadie. Lo cierto es que la ecuación, estamos haciendo este cálculo matemático del peronismo, el resultado positivo es solamente para el oficialismo a nivel nacional. Claramente. Esta pelea está claro, nosotros somos peronistas de Bryan. de la referencia de la rama de Bryan. Sí, hijo. Pero bueno, es una interna que se está disputando en lo mediático y en lo interno, que Cristina Fernández de Kirchner se autoimpone una vez más como el nombre sin consultar demasiado. Hay algunos a lo que dicen es la mujer con más movimiento y más fuerza en lo político, no hay chance de que no sea ella, y hay otros que dicen, loco, yo quiero que me consulte. Si va a ser ella o va a ser otro, pongámonos de acuerdo entre todos, no que se autoerija como la figura y nada más. Entonces, esa discusión se está dando. Gildo Infran habló y dijo que, por ejemplo, no tenían que ser los gobernadores los que se expusieran a esta interna porque tienen que desarrollar una gestión y tratar de hacerlo de una manera pacífica. Y la realidad también que dicta este presente es que ninguno de todos los que dicen, yo quiero discutir, dijo, yo voy. Entonces Cristina le ganaba de mano y dijo, bueno, nadie se está haciendo cargo, yo... Claro, están todos callados, hablo yo. Están todos mirando la parrilla y nadie hace el fuego. Entonces agarró... Esta es la verdad de la Muchachos, milanesa. acá está el carbón. Me gustó la verdad de la milanesa. Así que habrá que ver en qué decanta, sobre todo en lo local, en lo provincial, este 17 de octubre, porque peronismo seguramente hay. Habrá que ver dónde y de qué manera está. Y de qué manera celebran su Día de la Lealtad. ¿Qué más tenía para contarle? Porque tenía algunas cuestioncillas por contarle. Le mando un saludo a Javi, que nos estaba escuchando, a José también, que me mandó una fotito de la tele de su living y que me está mirando, creo que en el living de la casa. Saludos. Así que le mandamos un abrazo grande a José. ¿Y a quién más? Y algo más tenía para contarle que se me está escapando ahora, pero ya enseguida nada más voy a refrescar mi memoria. ¿Se viene Colapinto este fin de semana, no, estimado Tomasilla? Franquito Colapinto, hoy ya pruebas las primeras libres.
Mira, en Austin, Texas, ¿no? Hoy estamos... Hoy es jueves. Sí, hoy Sí. arranca la actividad con las libres. Ya el viernes clasifica y a tener en cuenta que esta es sprint, igual creo que tiene incluso una carrera sprint. Y la corre con la Y la corre, claro. Arranca la temporada más complicada, se puede llegar a decir, de la Fórmula 1, y para él igual. ¿Por qué? Porque viene muy seguidita las carreras. Ahora es Austin, Texas, después viene el Gran Premio de México de Circuito de Hermanos Rodríguez, Sí. posteriormente Jacarepaguá, en la ciudad monumental de San Pablo, en Brasil. Sí. Interlagos. Interlago. Ah. Se vuelven a ir a Estados Unidos. a Estados Unidos, El a callejero. Las Vegas, el callejero Las Vegas. Polémico callejero. Siempre que fue tiene polémico. los fierros, las tapas de la alcantarilla salida. Sí, bueno, de ahí se van a Arabia Saudita Ujú. y de ahí creo que Y termina en Qatar. En Qatar. Qué ajetreado el... Ajetreado, qué lindo ser, aunque sea el que acomoda los baúles donde cargan Sí. los auriculares o las sordinas para el equipo. Que... Poné una foto en tu casa. Me gustaría ser el que cambia la cubierta. Qué desafío, ¿no? El que tiene la pistola neumático para cambiar la cubierta y Olvidate. rapidito. O ser el que limpia, ¿no? Claro, o el que da vuelta de cartelito, ¿viste? El de break. Sí. ¿Vos estás con el fenómeno Colapinto o no entraste ni un poquito todavía? Estoy tratando de entenderlo. La verdad que no soy del mundo del automovilismo y me preguntaba mientras los escuchaba recién si Colapinto es la promesa que dicen que es o si no es lo que dicen que es. Porque como no entiendo nada y escuché No, tanta gente hablando mal de él, No, ¿es? Los especialistas como Héctor dicen que es. Corta la ¿Por qué? Para que más o menos pueda entender. Porque yo no- Porque en poco tiempo ha hecho un cambio de lo que venía siendo su anterior categoría, que era la Fórmula 2, que no tiene nada que ver con lo máximo que es en tecnología, en velocidad, en exigencia física la Fórmula 1. Si bien este chico ya está preparado porque ha hecho todo un derrotero de una carrera europea en automovilismo, haciendo los pasos previos en academias, en categorías que sirven de base de cimentación, a esto sumale que para llegar a esto algo tenés que tener, es como el fútbol. Y este chico a temprana edad en el karting ya lo había demostrado, corriendo, incluso regalando edad en algunas pruebas que se hacían acá en la Argentina y en Uruguay. Así que ¿Es Messi? O sea, ¿es el Messi de la Fórmula 1 o no? Eso es muy de argentino, de anticiparse, ¿no? Necesito Hay que saberlo. esperar, me parece que hay que esperar. Si vos no Sumale a entendés- esto. Si Perdón, no entendés Julio. el mundo de la Fórmula 1, hay una serie en Netflix que lo explica muy bien. Sí. Todo el mundo lo recomienda. ¿Cómo se llama? Drive to Survive. Sí, Drive to Survive. Ok, lo voy a ver. Te sitúa, digamos, cómo es el ambiente, quién es quién, cómo es el circo, digamos, para que lo entiendas el ámbito en el que está el muchachito. Ujú. A esto sumale lo fresco que es. Sí, no. Declarando y hablando. No, es... Es fachero, tiene labia. Sí. Pero bueno, eso lo sabíamos, porque uno lo ve, uno que no sabe, Sí. por ahí lo ve encarando a la periodista aquella vez. Sí. A Christine. Así que tiene una serie de condiciones para, no te digo... Y además que estableció la diferencia con su anterior, con el anterior Antecesor. piloto, antecesor exactamente, con Logan Sargent, que llegó y mostró que era bastante distinto, con el mismo auto, con las mismas condiciones, sacó puntos, el otro no iba ni para atrás ni para adelante. ¿Y por qué le pegaron tanto al principio? ¿A Viste quién? que- A Colapinto, viste que la familia de un piloto muy conocido, no me acuerdo el nombre en este momento, lo salieron- Mira. No lo los- escuché. Escuché como que decían que como que no era quien decía ser, que no tenía las cualidades que tenía que tener para la Fórmula 1, que le faltaba, bueno, tantas No, cosas. la familia de... Mike Schumacher. Claro, pero era porque era un pibe que podía llegar a estar en ese lugar, de Schumacher. Sí, pero por El portación hijo de Michael Schumacher es por Mick portación Schumacher. de apellido. Sí, y Ralf Schumacher, que es el hermano el tío El del tío. pibe sería, salió a embarrar la cancha como diciendo cómo no lo llamaron al pibe, pero Ah. era lógico porque era su sobrino, Sí. pero no
en 2 años creo que tuvo de participación en la Fórmula 1, no, Un año. no movió la aguja. Una temporada. Claro, una temporada que estuvo y hace 2 que no está. Claro, hace 2 que no está y Y no va a vamos estar, a me decirlo, este chico llegó porque es hijo del El 7 7 veces campeón, campeón sí. del mundo, por portación de apellido. Qué garrón como te dicen que vos estás ahí por alguien, ¿no? Sí, Pero a veces porque pasa, ¿no? no demostró en las categorías teloneras a la Fórmula 1 calidad o ser distinto, en casos como Colapinto. O Verstappen, que su padre sí también era un piloto Mediocre. mediocre y el pibe sí es bueno, de El pibe verdad. es bueno, sí. El pibe es bueno. Pero va rumbo a su tercer título. Pero qué mal eso, ¿no? De la que en general, digo, de la gente como esa cosa de mala leche, de que Sí, porque en lo la- ves al tipo y que en la es Fórmula- bueno, que tiene Y en cualidades, la Fórmula 1 es eso. ¿no? Puede ser pasa el que es un mejor ámbito, claro, con lleno de cualidad vivas. conductiva, pero si no tenés billete, Tal cual. A mí me pasó eso. Karina Taberna está en la calle, en un ratito lo vamos a citar porque está en la UOCRA, los muchachos están de asamblea ahí en plena, ¿sí? en plena calle, sí está Rubén Pronotti, si no me equivoco, hablando desde allí. No sé si querés que lo probamos cuando termine, Brian, ¿te parece? ¿O querés ir ahora? Como quieras, vos. Bueno, vamos a ver qué podemos escuchar de Rubén Pronotti. En tal caso, si se corta un poquito, vamos a la pausa y después lo repasamos integralmente con el excelente trabajo de Karina Taberne como cada mañana en la calle. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Documento público para que averigüen lo que tienen la responsabilidad de averiguar. ¿Qué está pasando con los fondos? Que no se hacen las obras provinciales y que los municipales muchas veces no están acompañando todo el empleo. Pero nosotros no queremos pelear con nadie. Pero sí tenemos la obligación, tenemos el coraje, la valentía de estar peleando porque lo que legalmente nos corresponde. Entonces, cuando nos vengas a decir, vamos a hacer público en ese documento, porque si el gobierno de la provincia no dice que a X municipalidad le hemos dado X cantidad de guita para que se hagan las obras públicas, lo que nosotros le vamos a pedir al gobierno que nos autorice a través, que puede ser del cuerpo de militantes, de activistas, que realmente esas obras se hagan, que los compañeros y compañeras que vayan a trabajar esa obra seamos del sector, si es de comercio, que vayan los compañeros de comercio, si es de la construcción, que vayamos los compañeros de la construcción. Y eso es lo que tenemos que hacer, respetar, compañeros. Por eso es muy importante, muy importante. Sabemos que acá hay compañeros delegados de distintas regiones, de distintos municipios. Háganos llegar al compañero Rubén, al compañero Raúl, porque esta semana, la otra, tenemos que ya tener elaborado el documento, un documento duro que refleja la realidad en la cual estamos atravesando más de 4.500 desocupados que son de la construcción acá en la provincia, pero que además no tenemos ningún tipo de contención. Y eso lo vamos a reflejar en todos los medios. Vamos a hacer profeta y vamos a hacer aficheta para que realmente se hable con la verdad, que se hable lo que se tiene que hablar, que la Unión Obrera de la Construcción hoy nos están dejando de lado y que nosotros queremos recuperar todos los trabajos que nos han sacado. Vamos a escuchamos a dirigentes nacionales en referencia a este reclamo y este anticipo que les está brindando a los trabajadores de la construcción, de los pasos que van a seguir y también de las reuniones que van a mantener con el gobierno provincial con los diferentes reclamos. Les recordamos, está cortada la cuadra donde se ubica la sede en la zona céntrica de Río Gallegos, calle Chacabuco,
está cortada justo a la esquina, Chacabuco y Alcorta. La sede está sobre Alcorta, entre Chacabuco y Rivadavia, y Comodoro Rivadavia, mientras continúan hablando los dirigentes, en este caso uno de los dirigentes que llegó desde la conducción. Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día trayéndonos las novedades, allí desde las puertas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, su sede de calle Alcorta, casi Chacabuco, justamente nos trae las novedades. Vamos a ir a una pausa, escuchando, como cada jueves, una banda autóctona en nuestro segmento. Así suena Santa Cruz, suena mi amigo el Pollo, Agustín y compañía, los hermanos Neira, Sururbanos, otra vuelta en Radio Nuevo Día y enseguida venimos. Atormenta la memoria ese recuerdo infernal de tu sonrisa disfrazando que se acerca el final. Y otra vuelta me dejas en offside, en stand-by, y me tomo el palo maldiciendo mi pesar. Con mala intención me susurra en el aire, sigo siendo ese ardor que aquel día apostaste. Y otra vuelta que hoy duermo en el bar del bulevar, y me tomo el palo recorriendo la ciudad. aquel día apostaste. Y otra vuelta que me dejaste en offside, en stand-by. Y se toma el palo maldiciendo mi pesar. Y otra vuelta que hoy duermo en el bar del boulevard. Y me tomo el palo recorriendo la ciudad. Y otra vuelta que me dejaste en offside, en stand-by. Y se toma el palo maldiciendo mi pesar. Y me tomo el palo recorriendo la ciudad. Una mañana desperté y te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa.
Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodia@hotmail.com. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Así es, Brian Álvarez, continuamos en esta propuesta llamada Arriba al Día en la mañana de este jueves 17 de octubre y uno de los títulos que te contaba en el desayuno de noticias tiene que ver con la vuelta de la actividad, con el comienzo formal de la temporada para Hispanoamericano en el marco de la Liga Argentina de Básquet, un torneo difícil, largo, el ex TNA, como lo conocimos en alguna época. Cuando Hispano lo dejó, era TNA. Cuando volvió a participar de la segunda división del básquet nacional, ya era Liga Argentina. En definitiva, la búsqueda de volver a la máxima del básquet seguramente sea un anhelo. El año pasado no fue nada sencillo el desafío, de hecho, la pelea terminó siendo otra. Y en un ámbito complejo desde todo punto de vista, Hispano ha vuelto a poner manos a la obra y ha conformado un plantel que pretende competir. Lo hace ahora en el gimnasio Eva Perón y ayer comenzó con su temporada 24-25 con victoria ante el Talar. Está del otro lado de la línea telefónica el entrenador de Hispanoamericano, Pablo Castro, quien llegó justamente para esta temporada al equipo de Río Gallegos y ha logrado al menos el primer paso positivo. Castro, buen día, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. De este lado saludándolo Héctor, Rodrigo y Julián, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buen día para toda la audiencia. Bien, por suerte. Imagino que contento con este debut, aunque sabemos que es el primer paso de un largo camino que deberá recorrer Hispanoamericano y en el cual, más allá de los objetivos iniciales, ¿no? La temporada, el partido a partido, va dictando, ¿no? Para qué está el equipo y cuál será la búsqueda, ¿no? Sí, bueno, como decías vos, la Liga Argentina es sumamente competitiva, muy dura, y el día a día y cada partido va a ir ubicando a cada equipo en el sitio que se merece y nos va a mostrar para qué estamos, ¿no? Por lo pronto, desde nuestro lado, estamos tratando de encontrar nuestra mejor versión, de optimizar el grupo que tenemos de chicos, que tienen una predisposición completa y se brinda al 100%, así que tratar de ir mejorando día a día. La institución a la que llega, ¿cómo la caracterizaría? ¿Es un club cuyo básquet, no, cuya apuesta por el básquet profesional es histórica y que se ha convertido poco a poco en este proceso, en esta última década, en una referencia justamente del deporte, más allá de Gimnasia de Comodoro, que era seguramente lo último que se referenciaba antes al mirar al sur? Ahora también aparece Hispano, ¿no? Sí, bueno, Hispano tiene obviamente una historia rica creada, por lo que estoy conociendo en estos días, tiene mucho de
mantener el espíritu social y familiar que tiene que tener un club como función primaria, y eso lo sostiene como un estandarte. Eso yo lo valoro enormemente, y dentro de ese ámbito lograr competir en el nivel que lo hizo llegar a la Liga Nacional, que no es nada fácil, sostenerse durante tantos años con un proyecto deportivo, con una organización, con gente que lo hace poniendo el corazón y muchas horas de su tiempo para poder sostenerlo, es realmente admirable. Así que la parte de los que nos toca venir a trabajar, la cantidad de tiempo que sea, ¿no? Mucho o poco, tratar de estar a la altura de eso y brindarnos para que eso se vea reflejado, se torna casi una obligación. Le pregunto si es realista pensar en un hispano para esta temporada que pueda pelear por el ascenso. Sí, como todos, como el resto de todos los equipos que participan en la Liga Argentina. A lo largo de la Liga Argentina, si algo aprendí en estos tiempos, es que han llegado a instancias decisivas, planteles que cuando uno arma o empieza a pronosticar como un juego, si son equipos que van a llegar a esa instancia, en principio no estaban, con tal vez menos nombres que otros planteles. Pero cuando un equipo consigue, en base al trabajo de sus entrenadores o a la química que consiguen los jugadores y todo el trabajo en conjunto del club, funcionar en la forma ideal, el tema de los nombres que tiene cada plantel queda en segundo plano, y ese rendimiento después pone a cada equipo en el lugar que el torneo le da. Para ello es fundamental, ¿no? Para salir del análisis en base a los nombres propios, es fundamental poder constituir un grupo, ¿no? Un plantel, un equipo como tal, en el cual se potencien esas individualidades, en tal caso se potencien, pero que el equipo no dependa de esas individualidades exclusivamente, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta eso, tratar de hacer que el conjunto supere a los nombres que tenga, ¿no? Pero bueno, hay otros entrenadores que trabajan también con otra forma, y todos tenemos el mismo objetivo, digamos. Todos los que estamos en esto tratamos de planificar, de optimizar en la forma que cada uno nos gusta para conseguir llegar a lo más alto. Me imagino que todos en este momento están soñando, y si estuviesen en este lugar contestarían algo similar a lo que te estoy diciendo. Después esto es una competencia en la que uno gana, otro pierde, y al revés, y bueno, a ninguno nos asegura nada que lo que hicimos es mejor que lo de los demás, y al contrario. Es una zona ardua la que le tocó a Hispano, ¿no? Con Racing Club de Avellaneda, con Lanús, con Gimnasia La Plata, con Tomás de Rocamora, que son además clubes que tienen ya una historia, o con los que Hispano tiene una historia, con la Unión de Colón, con Atlético Pilar también, con los que Hispano tiene una historia, porque además se ha cruzado mucho en estos años de ascenso, incluso también en la primera división. Sí, por eso te decía, ¿no? Es un torneo sumamente duro, tremendamente parejo, y en la que a priori equipos que no están armados con las aspiraciones que sí están otros, logran resultados muy buenos. Ahora en la primera fecha, en la otra zona sur, Ciclista le ganó a Racing de Chivilcoy, que es uno de los equipos que fue finalista en las últimas temporadas y que este año volvió a armarse muy bien. El Pergamino ganó de visitante en General Pico, que es otro equipo que siempre es competitivo. Entonces, ese tipo de resultados se van dando. A Lanús le costó un montón poder ganarle a la Unión de Colón, y también creo yo es uno de los candidatos en la zona, y lo mismo que Gimnasia La Plata, tuvo que batallar mucho con Rocamora. O sea, la verdad que la Liga Argentina es tremendamente pareja, por eso estoy tratando de recalcar eso, ¿no? La zona norte pasa exactamente lo mismo, y a lo largo de la temporada, en una temporada con tantos partidos y tantas vicisitudes, esto puede ir cambiando, y un equipo encuentra su ritmo, su forma de jugar, y otro no lo logra, y bueno, van sucediendo hechos que, como te decía, ¿no? Son tan largos que te van llevando por un sinfín de momentos. En un momento pensás que estás para pelear arriba, en otro momento perdés 3 o 4 partidos y ya no es tanto, después
y bueno, y así sucesivamente. Ahora los pasos subsiguientes a este comienzo lo tienen de visitante, ¿no? Van al Talar, después contra Gimnasia La Plata y con Lanús en lo que será la primera gira. Imagino que también importante para ir forjando ese espíritu, ¿no? Los eventuales resultados que se puedan conseguir en la gira. Sí, claro, tal cual, tenés razón. En las giras a veces uno se termina frustrando o termina fortaleciendo grupo, tal vez incluso con derrotas, ¿no? Porque en definitiva, como los chicos asumen esa derrota y cuánto puedan lastimarte en sentido de recriminaciones o de, qué sé yo, malas caras o de situaciones que no las podemos sobrellevar, no lo que pase ahora, ¿no? Son las que van a marcar, tal vez ganas los partidos y todo está bien, y tal vez ganas 1 o 2 y estás contento, y te toca perder los 3 y tampoco hay que sentirse que estás en el fondo del mar. Entonces, ir conviviendo con esas emociones y poder lidiar con eso termina siendo muy importante también, tanto como jugar. Sí, también hay que diferenciar, ¿no? Una derrota por algunos puntos o que se pueda escapar en el final con una derrota amplia que sí pueda, o sea, por un amplio margen que quizás sí allí la diferencia es anímica sobre todo, ¿no? No tanto, claramente el resultado no cambia, pero desde lo anímico repercute de otra manera, imagino. Sí, viste, pero hoy en día el básquet se ha tornado un deporte en el que 10 puntos no es la diferencia que era antes. Hoy en día perdés 2 veces la pelota, te meten 3 triples seguidos y se te fueron 9 puntos como si nada. Claro. Y al revés, ¿no? Hay un montón de casos de partidos que están parejos y de pronto uno tiene una buena racha y el otro no, y pareciera que se destraba y a los 2 minutos otra vez están parejos o el otro equipo pasó adelante. Entonces, lo que te decía, ir tratando de manejar eso y convivir con eso y saber que no es algo determinante, de que tal vez un día perdiste por 40 con un equipo y jugás al siguiente partido y le ganaste vos por 30. Y así como puede ser que haya 70 puntos de diferencia, y no hay. Pero uno tuvo un gran día y el otro no, y al revés en el partido siguiente, y pasa más de lo que uno cree. Pablo Castro, quien dialoga con nosotros, el entrenador de Hispanoamericano, que ayer comenzó con el pie derecho la temporada 24-25, ganándole 87-77 a El Talar, en condición de local, estrenando el Eva Perón como su nuevo hogar. Y en principio le agradecemos esta primera charla que tenemos, el placer de conocerlo de alguna manera, y seguramente a lo largo de una extensísima temporada, ardua, cansadora, imagino yo, iremos charlando justamente sobre el devenir de la misma. Así que le agradecemos mucho por este primer contacto, Castro. No hay nada que agradecer. Muchas gracias por el apoyo. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Allí pasaba el entrenador de Hispanoamericano, que debutó ayer con victoria, con las actuaciones fundamentales de Rómulo Guzmán Acosta, y Joju Castillo, 2 extranjeros justamente. ¿De qué origen son? Sí. Aunque Guzmán hace bastantes años que también desarrolla su carrera acá en Argentina. ¿Un trotamundos del ascenso? ¿Se puede decir? Y también de la primera, ¿De la primera? Si Mira. no me olvido, estaba en San Lorenzo. No te quise interrumpir porque vos sabés más de básquet. Igual, lógicamente, pero suena complicada por los equipos. Sí, claramente. Por ejemplo, para que entiendan que claramente ahí todo tiene que ver en algún punto, o mucho tiene que ver con lo presupuestario, ¿no? Sí, ¿no? No es todo, pero es mucho. Tomás Rocamora me da impresión, ¿no? Sí. Y el conjunto de Racing, puede ser, y Gimnasia. Sí, ¿no? Y hay un factor determinante en Racing que vos lo nombrás, que Racing tiene un presupuesto que está, digamos, inyectado de alguna manera, porque en el plantel de Racing juega Pedro Pérez Di Salvo. Pedro Pérez Di Salvo, capaz que a la gente no le suena demasiado, tiene un hermano que se llama Martín Pérez Di Salvo.
Martín Pérez Di Salvo es conocido como Coscu, que es el streamer más conocido de habla hispana, o al menos de Sudamérica, y que hace su aporte ahí, económico. Así que tiene allí una inyección. Por ejemplo, en ese plantel está el gran Gonzalo Torres, un ídolo de hispanoamericano, que en este caso ha tenido la propuesta de Racing y allí fue y allí está justamente desarrollando esta temporada. Así que yo le prestaría atención ahí, pondría un ojo en Racing como uno de los... Y bueno, Lanús, que también tiene su historia rica en la Liga Nacional, a la cual pretende volver. Y como lo decía Héctor Tomás de Rocamora, una escuela basquetbolística de allí de Concepción del Uruguay. Atlético Pilar también, que tiene a Jonathan Trace, un base histórico de la Liga Nacional. Así que son equipos interesantes con los que compite Hispano en esta temporada. Karina Taberna está en la presentación de la Guardia Urbana. Allí nos vamos a las puertas del municipio, aquí a la vuelta, sobre Avenida San Martín, está nuestra compañera La Calle, desde la calle. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Fundamentales, que son la disciplina, el espíritu de cuerpo y la seguridad ciudadana. La disciplina porque la tenemos que tener al momento que estamos en la calle, al momento que estamos contribuyendo con los vecinos, que estamos acompañando a los vecinos. El espíritu de cuerpo porque es un trabajo en equipo que se está haciendo. Se ha formado un equipo muy bueno, del cual estoy muy orgulloso tanto de los colaboradores como de los chicos que integran la Guardia Urbana. Y la seguridad ciudadana porque esa es el norte nuestro, esa es la función que nosotros vamos a cumplir. Que es algo que tenemos que dejar bien claro. Nosotros no somos agentes del orden público, nosotros hacemos seguridad ciudadana. Nosotros lo que vamos a hacer es estar presentes en los barrios, estar trabajando en la calle, para colaborar con el vecino, para que cuando vea a un agente de la Guardia Urbana sepa que es un servidor, que está para atenderlo, que está para evacuarle las dudas, las necesidades que tenga, la representación del municipio en la calle. Obviamente que con tareas de prevención nosotros vamos a colaborar con la seguridad pública, pero la seguridad pública es exclusiva de la policía y eso lo tenemos muy claro. Como decía el locutor, esto viene a formar parte de un sistema integrado de protección ciudadana. Por lo tanto, todas las áreas, como tránsito, protección civil, el centro de monitoreo, la Guardia Urbana, trabajan en conjunto por la seguridad ciudadana. No significa que la Guardia Urbana va a venir a reemplazar ni a la Dirección de Tránsito ni a Protección Civil. Es una herramienta más que nosotros ponemos a disposición para colaborar con la seguridad pública, pero sobre todas las cosas para colaborar con nuestras áreas de contralor del municipio. Y también es una decisión política importante que hay que resaltar, porque el intendente viene transformando esta ciudad y no ha dejado de lado esto, que si bien no es una obligación, es un deber colaborar con la seguridad de la comunidad. Así como en algún momento formó el centro de monitoreo y mucha gente estuvo en contra, e hicieron denuncia, hoy el centro de monitoreo está trabajando gracias a la decisión política del intendente. Así que bueno, para ustedes chicos de la Guardia Urbana, gracias por la colaboración, por el esfuerzo. Sean servidores de la comunidad, sepan que nosotros estamos para el vecino, den todo lo mejor de ustedes, están haciendo historia, son la primera camada de la Guardia Urbana, así que de ustedes va a depender que el trabajo en la calle se vea y que los vecinos estén contentos. Muchísimas gracias. A continuación, hará uso de la palabra la señora secretaria de Gobierno del municipio de Río Gallegos, Sara Delgado. A todos, a todas, ¿cómo están? Es un día muy feliz para nosotros, muy feliz para quienes componemos el equipo de gestión del intendente Pablo Grasso. Esta Guardia Urbana fue lo primero que me dijo cuando me invitó a formar parte de su equipo. Él quería que esto se lleve adelante. La seguridad ciudadana forma parte de la Declaración de los Derechos Humanos. Esta es una distinción importante que venimos marcando permanentemente, no es lo mismo que la seguridad pública. Nosotros tenemos agentes de prevención que van a intervenir en el cuidado, el acompañamiento de los vecinos y de las vecinas, porque hay una decisión política de tener una ciudad más segura. Esta es una herramienta muy importante para la comunidad. Y este equipo que ven acá, en tiempos en donde todo tiene que ver con
el mérito, con si algo da plata o no da plata. Acá hay un montón de trabajadoras y trabajadoras municipales, eso también lo quiero marcar. Quienes componen la Guardia Urbana ya eran trabajadores de la municipalidad y trabajadoras de la municipalidad, que se capacitaron fuertemente, que se esforzaron, están dando un ejemplo hacia afuera de la comunidad, pero también hacia dentro del municipio. Lo marcaba el locutor recién, fue una de las capacitaciones más importantes, más intensas que tuvo esta administración municipal. Y nada, marcar que en este día, también en un día muy importante, simbólico para quienes somos peronistas, Lealtad tiene los proyectos políticos que cumplen sus promesas electorales. Lealtad tiene los proyectos políticos que cuidan a su gente. Y eso es algo muy importante, y solamente lo pueden llevar adelante intendentes como Pablo Grasso, que ama profundamente su ciudad. A la comunidad que acompaña a la Guardia Urbana, por supuesto, todo el respeto, la perspectiva en derechos humanos, que es fundamental, y eso fueron marcando las capacitaciones. Y a la policía de Santa Cruz, que lamentablemente no está acá, porque le dieron la orden de que no viniera, que sepan que somos auxiliares, que estamos para colaborar, que sabemos que ellos también aman profundamente su comunidad, y que de manera conjunta vamos a hacer una Río Gallegos mucho más segura. Muchas gracias, y muchas gracias, Pablo. Acto seguido, para uso de la palabra, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso. Bueno, estaba diciendo a Diego, ¿viste? Diego quería hablar, ¿no? Estaba en el escrito. Así que, bueno, buenos días. El primero es mi sorpresa, porque los conozco a todos, y cuando fui a verlo la primera vez que empezaron las capacitaciones, se acerca uno y me dice, me parece que no voy a poder. Entonces lo miro y le digo, ¿sabés cuánta gente me dijo que yo no podía, que no iba a poder, que no se iba a poder hacer las cosas, que no confiaba? Y mirá, ¿no? Las cosas de la vida que se tiene que ir a medida que pasa el tiempo demostrando. Y también miren a su familia, que está acá presente, que los vino a acompañar, que están orgullosos de ustedes, que están felices. La disciplina que han tenido fue fundamental. Que nuestros capacitadores, que los voy a invitar que pasen un poquito más adelante, pasen acá si lo pueden dar, pasen en el equipo de capacitación, que hubo gente de la fuerza, gente de bomberos, gente de la justicia. Le pido un aplauso para ellos, que realmente me ha ayudado muchísimo en la capacitación, en la formación. Al sindicato, a Pedro, que también cuando le fuimos a plantear, porque viste que cuando vos tenés que hacer movidas de este tipo, tiene que estar en el gremio presente para saber cómo juntos vamos articulando las fuerzas, los trabajos y la política para que se entienda realmente lo que significa estas personas, estos trabajadores recorriendo la ciudad de Río Gallegos. Y eso significa que el Estado va a estar presente en cada uno de ellos, no solamente la sonrisa que van a transmitir, porque el estado de ánimo se transmite, ellos van a transmitir mucha energía en cada uno de los lugares, sino que también van a transmitir confianza, que es lo que nosotros intentamos poder demostrar a lo largo de todo este tiempo. Por eso a cada uno de ustedes no les voy a decir que tengan éxito, porque lo van a seguir teniendo. Quiero agradecer profundamente a la universidad pública, porque nosotros lo que apuntamos que estos vecinos, que estos trabajadores, que firmamos las capacitaciones. A muchos les pregunté cuál fue la primera vez que entré a la universidad, fueron la mayoría que no habían ingresado, es que vamos a poner al servicio también la firma del convenio, la licenciatura también en seguridad ciudadana, ojalá que ustedes sean licenciados también en algún momento con el esfuerzo que hacen, y que realmente se prepararon, se capacitaron, y desde el primer momento cuando se acerca esa persona que nadie hablaba, me voy a quedar con la última charla, que hablaron absolutamente todos, que se les llenaban los ojos de lágrimas y que estaban orgullosos no solamente de ser un trabajador, sino de estar al servicio de la gente para defender, para cuidar, para fortalecer
y para decirle a su familia y a su pueblo que acá está la Guardia Urbana, la primera camada, la primera parte de la historia donde vamos a seguir trabajando para seguir haciendo cada vez más grande nuestra ciudad. Éxitos, queridos compañeros de trabajo, y a su lado y el apoyo político e institucional como corresponde. Gracias a la familia. Levanten la mano a ver la familia acá de nosotros. Levanten la mano a la familia. Muy bien, mira, acá está. Espero que estén orgullosos de ellos, que realmente han hecho un excelente trabajo y un excelente seguimiento para trabajar juntos en nuestra comunidad. Gracias, queridos capacitadores. Acá está todo nuestro equipo de gobierno. Acá está todo nuestro equipo de gobierno, invitados especiales, nuestros jefes, la gente de la justicia, nuestros funcionarios, nosotros en la calle, donde tenemos que estar. Después la oficina para firmar, a la calle para cuidar y trabajar. Muchas gracias a todos. Y que la fuerza los acompañe, tendría que haber dicho Brazo en la conclusión de sus palabras. Escuchamos en primer lugar a Miguel Cader, después a la secretaria de gobierno, Sara Delgado, y por último al intendente Grasso en la presentación de esta guardia urbana que vestirá, por lo que ven, les cuento a la gente que está escuchando la radio que no está pudiendo ver, un uniforme muy parecido, mitad negro, a la policía decimos. ¿Sí? Claro, es que Sí. son colores similares y además que son los colores con los que caracteriza su gestión Grasso también, ¿no? Sí. El azul. Pero sería, para caracterizarlo, para ilustrarlos rápidamente, piernas y hasta el ombligo negro, una franja blanca que separa, y de allí del ombligo para arriba azul, con obviamente una G distintiva. Habrá móviles, estoy viendo 2 unidades Citroën, motos, bicicletas, en lo que se configura como un lanzamiento novedoso en Santa Cruz, porque es la primer guardia urbana. Yo he visto policía municipal, que no sé qué figura tenía en Piedrabuena. Exacto, Juli. Que No sé tenían si estará todavía esa figura. Pero tenían una policía municipal que no tengo idea del alcance que tendría o del grado de misiones y funciones que tendría, pero aquí hay gente uniformada, con unidades también para recorrer la ciudad, que los empezaremos a ver en la habitualidad de nuestros días, y empezaremos a saber también qué es lo que... o qué grado de alcance tiene justamente el desarrollo de esta nueva herramienta ciudadana, si se quiere, porque no voy a caracterizarlo como fuerza, porque no está, ¿no? Hay una frase que dejó Cader que me parece que responde a la pregunta que nos hacíamos esta mañana con Karina Taberni y con Claudio Lobos, es ¿qué función van a cumplir? Bueno, textualmente dijo, no somos seguridad pública, somos servidores públicos, trabajamos en conjunto, pero no reemplazamos la dirección de tránsito ni protección civil. Ahí va. O sea que serán auxiliares intermedios, claro. Va a ser interesante ver que, más allá del rol puntual que cumplan, cómo influye, ¿no? En esto, en nuestra convivencia, en el día a día, ¿no? Ojalá que sea positivo, claramente. Usted ya adquirió parte del uniforme, por lo que veo, con su chomba azul. No. ¿Está para la Guardia Ciudadana? ¿Tenés fe? No, ¿Poniendo orden en la vía pública, ¿Me estás Brian? presionando, Brian? Yo te veo poniendo orden en la vía pública. Usted no diga nada, ¿no? Yo no opino, no me meto. Ya te condicioné, ¿viste? Usted no diga nada. Arruinémoslo. Bueno, allí pasaba Cari Taverne, con el móvil, con este anuncio, con esta presentación en sociedad, ¿no? De lo que es esta guardia urbana que desarrollará en el ámbito de la ciudad de Río Gallegos su función de, ¿cómo dijiste? ¿Seguridad ciudadana? Servidores públicos. Ahí va. Una frase más que te dejó ahí para medir el termómetro político que sirve, Juli, es lo que dijo Sara Delgado. Dijo, la policía la invitamos, a la policía de la provincia, pero... No los dejaron venir. No los dejaron venir, dijo. Sí, bueno, hay claramente allí una cuestión que por el momento parece insalvable, pero la realidad es que, bueno, en algún momento deberá tener su punto de inflexión y deberán sentarse los muchachos por el bien de las comunidades, básicamente. Más allá de lo que sea la estructura de pensamiento de cada uno, incluso los intereses, por el bien común, en algún momento deberán encontrarse. Y si no, no digo Vidal Grasso, los funcionarios, ¿no? Los estamentos, las instituciones, municipio y provincia.
12:10 del mediodía ya, muchachos. Ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo. Oh, qué rápido, Nos quedaron algunas notas en el tintero. Pero vamos a ir a la última pausa, Brian. Dale. Y después venimos con el cierre formal de esta propuesta llamada La Guardia Urbana de Nica. El futuro llegó hace rato. Todo en palo, ya lo ves. Veámoslo un poco con tus ojos. El futuro ya llegó. Yo voy en tren, no tengo dónde ir.
Bueno, hasta aquí lo mío, señores. Entendido, Brian, entendido, no necesitamos más mensajes que ese. Se quiere ir a almorzar nuestro comandante. Y cuando el comandante ¿Tiene dispone, hambre? y sí, Pasan cosas. ¿Cuál es su plato preferido, comandante? El de Perón, hablando del Día de la Lealtad Peronista, decían que era el pastel de papa. ¿El suyo? ¿Milanesa? ¿De pollo? Sí, hijo. Ah, bueno, milanesa de carne, tenés que decir. ¿Milanesa de pollo con qué? Con capelletini y con queso. No se duda, hay que responder de una. Claro, no, estaba pensándolo demasiado. Yo te digo milanesa con papas fritas más o menos. sin pensarlo. Totalmente. A lo sumo, si estoy más o menos del hígado o algo, al horno. Pero las papas y la milanesa no se negocia. Me hiciste dar hambre, Brian. O me hice dar hambre solo, qué sé yo. Karina Taberna desde el móvil acompañó y engalanó esta propuesta como cada mañana. El diario Nuevo Día es desarrollado a esta hora por Tony, por Fernando y por Héctor en la redacción. Por ejemplo, allí te cuenta Tony, que es especialista en esto, cómo preparar un budín de limón sin tag, una receta sencilla y saludable. ¿Cocinero? Sí, es influencer gastronómico también. ¡Pan casero! Mirá vos, para eso estás rápido, hermano, qué No lo bárbaro. tenía, qué grande, Tony, Bueno, después, obviamente, está volcada ya la entrevista que hicimos con Rubén Martínez, el secretario de Turismo, que charló con nosotros hoy tempranito después de las 10:30, resaltando la preparación del calendario de fiestas populares en la provincia con la intención de potenciar, obviamente, el turismo. También está allí el reclamo salarial, que recrudece justamente en la caja de previsión social tras un 3% de propuesta insuficiente. También obviamente una de las noticias de la jornada que tiene que ver con la muerte de Liam Payne, o Liam Payne, como quieran llamarlo, el ex One Direction, que ayer tomó una drástica decisión en medio de una situación, no, quiero ser correcto, tuvo un desenlace fatal de una situación que se está investigando, si fue un suicidio o qué fue lo que aconteció, en el medio también de un contexto de poca lucidez, vamos a decirlo. También hay novedades del gobierno provincial desde China, donde continúan las reuniones y en este caso con cámaras empresariales, donde aparentemente desde el gobierno de hecho dan por garantizado, pero se habría avanzado en la venta de carbón, así que habrá que conocer los detalles que seguramente los tendremos en el desarrollo de estos días, mientras va concluyendo justamente la gira que lo tiene al gobernador Vidal, a Pablo Gordillo, el interventor de ICRT, y al ministro de Producción, Gustavo Martínez, allí en tierras asiáticas. Eso como algunos de los principales títulos que te va contando el diario Nuevo Día en esta jornada, sobre todo en el ámbito local. ¿Ustedes tienen algo para agregar? ¿Callan hasta mañana? Bueno, acá nomás. Hay movimiento en lo geopolítico porque abatieron al líder de Hamas, el ejército israelí anuncia que... Pero lo abatieron hace días. Sí, ahora encontraron, vestigios. Digamos, habían tirado a un lugar donde presumían que estaba y ahora aparentemente habrían encontrado los restos de... se me escapa el nombre, Sinwar, es el apellido, sí. Este líder de Hamas, de acuerdo a lo que manifiesta el Estado israelí, es indicado como el autor o perpetrador Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, bueno, si don Yahya, como el autor de lo que fue el ataque terrorista y el secuestro de ciudadanos israelíes acaecido en
el 7 de octubre del 2023. Exacto. En distintos kibbutz y distintas poblaciones cercanas a la Franja de Gaza. Era el ideólogo de alguna manera de la organización Hamas, organización terrorista. Una deportiva nomás que me quedó A pendiente. ver. Boca, Mundo Boca, rápido, lo hago cortito. ¿Qué Así nos pasa? despedimos. Sábado, debuta Gago como DT contra Tigre. Romero va a ser titular, primera confirmación. Chiquito Romero al arco. Y después, al margen de lo confirmado o no. Encima vuelve de sus 2 fechas de suspensión, Chiquito Romero, ¿no? De las fechas que le había puesto el club por bardearse con hinchas. Efectivamente, así que bueno, Gago ya le está dando la derecha, es un mensaje porque se ha discutido mucho el tema de qué arquero iba. A Fabra, están hablando con Fabra para que vuelva a jugar también. Y uno de los rumores que hay que es, se habla de un refuerzo estelar, y con esto me vas a decir no. Y yo te voy a decir sí, bueno, se está hablando de eso. Ya lo dijiste el otro día y te dije que no, pero a ver. No sé, a ver, ¿de quién estás hablando vos? El otro día hablaste de Leo Paredes. No. No, Ahora te hablo de otro refuerzo. Edwin Haaland, no. Hace tiempo cuando Gago jugaba en Real Madrid, jugaba con Sergio Ramos, ¿no? Y le dijo que, y en ese entonces le dijo que el defensor le había expresado su deseo de algún día poder jugar en Boca. Sí. Y él dijo, en ese entonces declaró, dijo, che, Sergio Ramos quiere jugar en Boca, y yo le dije que no venga, que vayamos juntos cuando yo vaya. Bueno, pasó el tiempo, Gago volvió, ahora es director técnico. El periodismo recordó esa frase de años atrás, y ya empezaron a circular rumores que Sergio Ramos va a jugar en Boca, que el histórico central español le dio el sí a Fernando Gago, que las personas que los manejan van a llegar a la Argentina, que es un hecho, ya lo dan algunos, pero la realidad, ¿sabes cuál es? Que no, está en el Sevilla todavía. No hay chance de que pueda jugar en Boca Sergio Ramos. Fue un bombazo que en realidad fueron más rumores que otra cosa. ¿Vos decís que no hay chances? No hay chances. En Boca está descartadísimo. De hecho, lo que sí están preocupados es por conseguir un zaguero que sí forme parte de las posibilidades reales que Boca tiene de pagar. Sí, y que esté en forma física, porque Marco Rojo vive dando ventaja, ¿no? Sí, Medel, olvidate, está para colgar los botines. Pitbull vino con Medel. Pero bueno, Sergio Ramos al lado de ellos dos, Sergio Ramos al lado de Rojo y de Medel es el Cuti Romero. No sé cómo estará hoy, hace mucho que no lo veo. No, pero físicamente está espectacular. Tiene 38 años, está jugando en el Sevilla y verdaderamente está impecable. Rumores, nada más que eso. Ilusiones, diría yo, más que falsas ilusiones o falsas promesas, como cantaba Tambo Tambo. Son las 2:26 de este jueves 17 de octubre. Héctor se va al Día de la Lealtad, que creo que lo va a pasar solo. Y continuaremos con nuestra jornada informativa en el diario Nuevo Día. Y después de las 2:30, 3 menos 20. Saludos, Alto. Sí, saludos, obviamente. No creo que esté escuchando porque está trabajando en este momento. No le mandamos saludos. Pero está trabajando, ¿para qué le vamos a mandar? Bueno. O en realidad sí, porque después de alguna manera se entera. Lo chequea en el streaming, tenés razón. Un saludo para. Saludos. 12:26 del mediodía. Héctor Mancilla en la selección musical y puesta en el aire. Brian Mancilla en la. Brian Mancilla, que eso Héctor no Álvarez. Claro, es verdad, es uno de Racing. ¿Cómo es? Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Héctor Mancilla en la co-conducción junto con Rodrigo Arredondo y quien te habla, Julián Quirós. Desde el móvil, reitero, está Karina Taverne. En redes sociales, Lorena Aro. En la redacción, Tony y Fernando junto con Héctor. Y en ventas, María Oviedo. Todo este equipo te agradece por estar del otro lado y te desea que tengas un lindo jueves, que parece que está muy bonito, y que te cuides. Mañana, después de la otra gestión, nos reencontramos. Muchachos, se me cuidan, Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Una mañana desperté y te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Activa. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com. Yo soy un problema, desde que nací yo soy un problema, conmigo